y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. Es la lectura una aventura de 1000 colores y 1000 figuras y tiene un son para tu corazón. Y como sé que te gusta tanto, voy a decírtelo con mi canto. En cada libro está la llave del saber y vamos a leer poniendo el corazón y vamos a encontrar un mundo más allá de la imaginación. Accediendo a sala de mando. Buenas noches, amigas y amigos de la Base Secreta. Bienvenidos una noche más de lunes a vuestro programa friki favorito. Y no, desde luego no es la voz de Chucky la que escucháis, sino que vuelvo a ser yo, un servidor, Tonisaurus, el que está a los mandos de la base, porque Chucky ya no sé ni dónde está. No sé, ya no me preocupo dónde está. Y yo solo sé que deja la puerta abierta y aquí el primero que se sienta es el primero que habla. Y hoy me toca a mí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de libros, pero antes que nada vamos a presentar a quien siempre tengo aquí a mi lado, a mis camaradas. A mi izquierda, Rubén Cambronero a los mandos de la base, como siempre, haciendo que todo funcione. Buenas noches, Rubén. Buenas. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el Chucky? No lo sé, no tengo ni idea. No sé si está comiendo, si está... Es que no lo sé. Es un misterio, Se ha dado unas vacaciones largas. Claro, ahora la gente que nos escucha se creerá que Chucky no ha aparecido en el último momento, pero no, sabíamos que no iba a venir. O sea, estaba claro, pero no lo habíamos preparado mal. Y a mi otra izquierda, el siguiente colaborador agente secreto, que últimamente está prodigando más entre nosotros, Miguel Ángel Pedrajas, mi Pector. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis? Estás cojonudo, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, es verdad, estoy cojonudo. Tengo una pata bien escayolada y que pesa un quintal. Pero me encanta sobre todo que tengas dos izquierdas. O sea, que tengas varias izquierdas. Siempre yo es que no tengo ninguna. Muy bien, muy bien. Para la derecha ni para mirar, para cruzar la calle. Bien, pues nada, hoy vamos a tener un programa bastante, va a ser diferente a lo que hemos tenido habitualmente, aunque hemos dado algunas pistas, ¿no? Porque hemos hecho fichajes nuevos que ahora comentaremos. Pero vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros, que también es una de nuestras pasiones, no nos engañemos, que todos nos hemos leído más de uno, más de dos, y más de tres, y más de 100, los que hagan falta, y muchas veces pues lo dejamos un poquito de lado, porque es verdad que nuestro hobby, nuestro vicio, pues nos lleva por otros derroteros. Pero vamos a rescatar esas secciones con el programa de hoy. Pero antes, vamos a irnos a las noticias. Actualizando sistema. Y bueno. Aquí Rubén nos pone una música así como de dar botes, ¿no? De gnomos saltrines, esta música. Pero la primera noticia, que no es una noticia como tal, es algo que queremos manifestar desde la base, es pues nuestro pesar por lo que está pasando en Galicia, ya que, bueno, pues el que no nos conozca y
y sepa que somos, bueno, pues yo por ejemplo soy de medio ambiente, una persona estudiosa y demás del tema, decir que es lo que está pasando es una tal catástrofe que no tiene unos responsables u otros, sino que somos muchos los que nos podemos llevar la culpa de esto, ¿no? Ya que, bueno, pues haciendo un análisis largo de todo este concepto que estamos viendo, pues no tiene una sola causa, ¿no? No podíamos entrar en materia, pero sería para otro podcast totalmente alternativo a lo friki, en el cual pues, podíamos hablar de cambio climático, podíamos hablar de falta de aviso, de falta de personal, de recortes y de historia, de lo que supone realmente los fallos en el medio ambiente que al final se pagan a largo plazo, no os olvidéis. Y justo la parte de Galicia es una de las que más incendios tiene en España. Bueno, pues nuestro pesar y repulsa por estos actos y por estas actividades y nuestro mayor ánimo a toda la gente que lo está sufriendo y a quien lo sufrirá, porque esto deja huella para mucho tiempo. Y bueno, después de esta tétrica noticia, pues vamos a empezar con la de verdad. Bueno, pues te cojo el relevo, ¿vale? Y bueno, el sábado tuvimos una fiesta sorpresa. Bueno, no era sorpresa porque llevaban un tiempo anunciándolo. Pero Homoludicus Valencia ha cambiado de local y el sábado hicieron la fiesta de reapertura. Y bueno, estamos súper orgullosos que eso haya sido así. Ahora el local es súper grande. Parece que hayan upgradeado un poquito Homoludicus. Y bueno, la verdad es que nos enorgullece. Estuvimos allí, hubo muchísima gente. Tuve la ocasión de grabar un vídeo de la entrada de la gente y era una locura. Se llenó en 5 minutos se llenó. Y bueno, ¿tenéis algo que decir vosotros? Nosotros ¿no? calculamos que unas 200 personas, pero el gobierno dice que menos. Sí. Todos robando, aprovecharon ahí que había robando. niebla y todo. Y Claro, madre mía. había máquina de humo y todos robaron. Bueno, no, que estuve yo vigilando, ¿eh? A mí no se me escapa nadie. No, pues muchísimas felicidades a vosotros, bueno, a Tony por la parte que le toca, porque como ya es currante de Impulse, digamos la asociación que está detrás de Homoludicus Valencia, pues felicidades por la parte que te toca y al resto de tus compañeros por esos 6 añazos que tiene ya Homoludicus Valencia y que además se ha consolidado como una tienda de juegos de mesa, yo diría casi la más importante ahora mismo que hay en Valencia, y que ha cambiado de local para tener uno mucho más grande y mucho más adecuado a lo que requiere el tema de los juegos. Claro que sí. Pues estáis todos invitados a ver el pedazo de local que se ha montado, que pues tiene un montón de futuro y muchas cosas para ver. Hasta desde la típica ludoteca que hemos ampliado hasta local para hacer extraescolares con niños entre semana y cosas por el estilo. Así que ya sabéis. Venidos a Homoludicus Valencia, es muy bonita. Y no porque trabaje de ahí. Y bueno, pues ya sigo yo con la siguiente noticia, que la tenía que apuntada, pero vamos, que no es otra, que también otra tienda que ha abierto en Valencia. Y es otra tienda que es Goblin Trader Valencia. Una tienda que es un templo para los amantes de las miniaturas. Es una tienda que ya tiene un respaldo de una plataforma web online que muchos jugones de miniaturas conocerán, pero aquí en Valencia, bueno, pues ha abierto un espacio físico donde, vaya, es la maravilla de las miniaturas, ¿eh? El plomo, el plástico, el pegamento, la pintura, se huelen los pinceles. Me gusta. Yo que soy fan de eso, estoy contentísimo. Estuviste, ¿no? Estuviste por allí. He estado 2 veces ya. Yo aún no he ido. La verdad es que He estado yo aún 2 no he veces. ido. Pero bueno. Pero no voy más porque cada vez que vas picas. O sea, eso es así. Sí. Eso es así. Y nada. Vale. A ver, pues seguimos con las noticias y otra que nos incumbe mogollón es que este domingo tenemos bolo, ¿no? Tenemos jarana. Este domingo son las Fallerroll, la segunda edición de las Fallerroll que se hicieron el año pasado en la Falla Humanista Mariner. Este año es en el mismo local, la calle María Jordán número 3. Y bueno, estaremos allí de 10 de la mañana a 8 de la tarde, pues haciendo juegos de rol, juegos de mesa. Estaremos jugando con la gente que venga y bueno, según dicen, está la gente invitada. Entonces, os esperaremos allí. Exacto. Dirigiremos cositas, es abierto, puede venir todo el mundo. Habrá incluso stand de compra, podéis comer con nosotros. Bueno, el que quiera pasarse
y disfrutar de las Firerole. El año pasado hicimos un directo y este año no lo vamos a hacer. Sí, este año Porque la no verdad es que es tenemos. bastante cargante el tiempo y así podemos dedicarle un poquito más a lo que es lo que son las, ya lo diré, Las partidas. las partidas. Pero ¿dónde es? En Pues la, en la falla humanista marinero. calle, en la calle- María Jordán número 3 En de Valencia. Muy bien. ¿Vale? Yo también estaré, será mi primera edición en la Firerole. El año pasado no pude estar y este año pues me estreno, Muy bien. me desvirgo en estas jornadas. Se come buena paella. Bueno, no sé si podré estar en la paella, pero lo intentaré. Bueno, pero partidas de qué va a haber partidas, para que la gente un poco lo sepa también. ¿Y cuál es la intención del Firerole? Pues mira, vamos a tener partidas de pequeños detectives de monstruos, vamos a tener partidas de Mutant Year 0, vamos a tener partidas de, corregidme si me equivoco, he ido incluyendo porque no me acuerdo. De Magisa. todas. Magisa, De Dystopia, de el juego de Dystopia. mesa. Ujú. Del Taste for Murder, ¿no? Tales for Murder, nuestra mejor y última esperanza. Bueno, todo Creo título que de no Paco- solo rol, ¿no? No, porque creo que Paco va a hacer Home. Sí, Ah, vale, bueno, pero porque no solo rol colabora con esta actividad, ¿no? Un Sí. poco apoyando el evento. Y el objetivo es un poco dar difusión, ¿no? A este tipo de ocio dentro de lo que son las asociaciones culturales que, entre comillas, forman las fallas y dar un poquito a conocer un poquito este mundillo. Exacto, que esa gente seguro que es muy jugona porque les gusta jugar mucho al mus y al parchís. Ujú. Y les decía que pueden jugar a cualquier cosa, o sea que les debe de molar en esencia esto. Hay que picarlos. Muy bien, pues nada. ¿Y qué más? ¿Qué más? Tony, Pues yo hay digo- una novedad por ahí pendiente, ¿no? Que está a puntito de salir. Digo una porque la he metido a última hora porque ya están empezando a salir por ahí imágenes, información y tal, y no sé cuántos. Y bueno, pues es una noticia de algo rolero, ¿no? Vamos a decirlo también. Es el Post-Nomicon, el nuevo suplemento de Cultos Innombrables que está a puntito de caramelo, está en fase de maquetación. Dicen que sale para octubre, no me lo creo, pero creo que, bueno, pues puede que salga muy prontito. Y bueno, pues la noticia es que siempre está bien coger nuevo producto de Cultos Innombrables, que sabéis que es un juego que aquí nos gusta mucho en la base. Y bueno, pues qué decir más, que tiene 6 pedazos de autores y que, bueno, pues ahí está todo. Vamos a decir más. Bueno, venga, va, no seas modesto. Y además está el propio Tony hay una, aquí. hay una aventura de Antoniete. O sea Oye. que eso siempre está bien también. Yo- Porque, Nada, claro, más motivos para cuando veáis a Tony por ahí en la base secreta, le pidáis que os firme ese libro o lo reviente. que os firme Como que os queráis. firme la O lo espalda, chupes. sí. A mí me firmó una Además, espalda, ¿eh? tiene muy buena pinta. Además, gráficamente, como siempre, está Javier Charro ahí ilustrando hasta los perretes que aparecen en cada esquina de las calles, ¿no? Ahí ha hecho un derroche total de imágenes, por lo que hemos podido ver, y algún adelanto que te haya llegado a ti particularmente. Y vamos, tiene pintaza. Tapadura y demás, bueno, como la línea que está sacando No Solo Rol con su título Cultos Innombrables. sí. Está muy chulo. Yo he visto cosillas ya y puedo decir que está muy chulo. Pues bueno, ahora sí. Vamos a empezar con la historia esta, ¿no? Pues sí. Vamos a empezar con el programa de hoy. Vámonos a la sala de comunicaciones. Vamos a la sala de comunicaciones. Venga. Conectando Sala de Comunicaciones. Bueno, pues ya aquí en nuestra sala de comunicaciones, ahora sí vamos a presentar y le pasaré la batuta a Miguel Ángel para ello, a nuestros invitados y nuestro agente también encubierto de hoy, que no tiene un pelo de tonto. Miguel Ángel, si quieres. Pues nada, mira, teníamos pendiente hacer este programa porque ya hemos dedicado alguna que otra sección, incluso algún mensaje secreto dedicado al tema de las novelas y literatura fantástica, o incluso ya hemos tenido a los 3 invitados que vamos a presentar ahora. Y bueno, queríamos un poco dedicar un programa exclusivamente a lo que es el proceso de trabajo con el que se enfrenta un autor de novelas, ¿no? Entonces, qué mejor que invitar a estos 3 grandes amigos, 3 conocidos, sobre todo uno de ellos que ya ha formado parte de lo que es el propio equipo de la base secreta y que por eso no hemos podido presentar antes, porque va a actuar en este caso, en este programa, como un autor, no tanto como un agente secreto.
Y bueno, queremos desarrollar durante este programa un poco una especie de charla, una especie de mesa redonda entre ellos y entre nosotros sobre pues eso, cómo se plantean la idea, cómo se plantean su historia y cómo pasa por todo el transcurso de procesos para poder plasmarla en lo que sería un libro electrónico o un libro físico. Y bueno, pues para ello contamos, como decía, con 3 autores bastante conocidos para la base secreta. El primero de ellos es Roberto Alhambra, que no necesita presentación. Roberto es profesor volcado con el proceso de gamificación en las aulas y además es el autor de novelas como La Alianza de los Tres Soles y Los que Ignoran. Y como decía, además, este año se estrena como agente secreto activo y sirva este programa también un poquito para abrir la línea de futuros espacios dedicados a la literatura en la base secreta y en los que él va a ser, digamos, la batuta y participará de manera un poco más activa. ¿Qué pasa, Roberto? Ya puedes hablar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues estoy encantado de estar aquí una vez más. Genial. Ya como agente... Bueno, más o menos. Tengo que sacar curso. Claro, te falta el curso preparatorio. Me tienen que aprobar las prácticas. Oye, pero se le oye perfecto, ¿eh? Últimamente. Sí, he aprobado el teórico. Sí. Bien. Oye, se nota el cambio de Tony, micro. Muy guay lo que has dicho con el tema de Galicia al principio. Tengo que decírtelo, porque yo llevo desde ayer que no doy crédito con el asunto, tío. Me parece algo horrible. Y cuando lo has comentado he dicho, mira, qué bien. Y nada, pues eso. Que aquí estoy para lo que haga falta a partir de ahora. Ya tenemos hasta un mensajito grabado. Sí, esta semana saldrá. Esta semana sale. Muy bien. Bueno, pues además de Roberto Alhambra, nuestro segundo invitado es Tomás Endarrubias, que es un jugón de juegos de mesa y de rol como pocos. Es un apasionado de la historia, de hecho es licenciado en Historia Medieval y es autor de la trilogía Las Crónicas del Dios Muerto. Ya hablamos con él durante el especial de Terry Pratchett, en el que, bueno, comentamos un poco el libro homenaje en el que participó tanto él como Roberto, y tiene en su haber las novelas Las Cortes de la Tormenta y La Guerra Relámpago. Y por lo que sabemos, acaba de terminar y está pendiente de publicar la tercera entrega de la trilogía. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues aquí, con muy buena compañía. Me alegro. Oye, que ya lo he comentado dentro de fuera de micros, pero bueno, estoy súper enganchado con la segunda entrega de Las Crónicas del Dios Muerto. Estoy leyéndome La Guerra Relámpago, que bueno, ya recomendé en su momento, tanto por redes sociales como en el programa anterior, pero vamos, que felicitarte por tu trabajo, ¿eh? O sea, me tienes con el alma en vilo ahora mismo. Estoy a falta de menos de 200 páginas para terminar, porque escribes tochacos, tío. Escribes tochacos de 700 páginas, como mínimo. Pero oye, muy recomendable, ya lo hablaremos luego y bueno, al final capitularemos un poquito sobre lo que estés haciendo, vuestro trabajo y demás y haremos algunas recomendaciones, pero los 3 autores que tenemos aquí son muy recomendables y además patrios. Muy bien, y el tercer y último participante como autor en este programa, que un poco más si lo llega, es un viejo conocido nuestro y también de la afición rolera española. Es Juan Carlos Herreros, es el alma mater de la editorial Sombra, es el autor de los juegos de rol Comandos de Guerra, de Exo, de Rol Negro, entre muchísimos otros, y ha ejercido también de traductor y como autor incansable de un sinfín de material rolero publicado para otras editoriales o desde la revista electrónica Desde el Sótano. Su novela El Destructor de Mundos, de la que ya hablamos en anteriores programas, está basada en el universo del juego de rol Exo y tiene pendiente la publicación de su continuación. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Sí, hola, muy buenas. Sorprendido de haber llegado. Vaya, un poquito más y no llegas. Sí. Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va tus procesos de trabajo? Porque vimos por ahí por las redes sociales que había una continuación ahí del Destructor de Mundos pendiente, que ya estaba casi terminada o estaba terminada. Sí, está terminada. Me falta la fase final de volverla a leer y cambiar las 4 cosas que no me gustan y darla ya por concluida y empezar a mandarla a las editoriales y esperar. Que ya es lo único que queda, que es lo que menos me gusta. Pues nada, como decía, tenemos aquí 3 autorazos recomendables. Acordaos de los títulos: El Destructor de Mundos de Juan Carlos, la trilogía de Las Crónicas del Dios Muerto de Tomás Endarrubias y los últimos títulos que ha sacado Roberto Alhambra, que son Los que Ignoran. Que, por cierto, Roberto, hoy creo que sacabas el libro 3 y 4 que cierra la tetralogía, ¿no? Pues sí. Estaba a puntito, lo comentaba por redes sociales, está a puntito de posponer, ¿no? la publicación por el tema de Galicia y de Asturias.
Pero bueno, qué carajo he dicho, vamos para adelante porque, mira, además los que ignoran, precisamente lo escribí totalmente en mi periodo gallego, viviendo en Galicia, entonces pues mira, es una especie también como de homenaje, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir adelante y nada. Bien. Sí, además como ahora sale en versión formato electrónico, eso no consume papel de momento. Sí, también tiene ese punto, claro. Sí, bueno, aunque el libro en papel también está muy bien, ¿eh? Que también si se utiliza con fuentes renovables y demás no pasa nada, que hoy en día es lo que se hace. Bueno, pues nada, chicos. Está claro que los incendios no tienen nada que ver con el consumo de papel para libros. Bueno, o sí, no lo sabemos. ¿Quién sabe? No sé, juegan tantos intereses ahí. Muy bien. Bueno, chicos, como decía al principio, esto es un poco una mesa redonda, es decir, nosotros vamos a plantear una serie de preguntas y queremos que vosotros participéis, incluso podáis aportar nuevas preguntas o incluso consultar a vuestros compañeros sobre alguna cosa que a vosotros os inquiete o tengáis alguna duda o sugerencia, ¿no? Al resto de compañeros de la base secreta, por supuesto, también pueden participar. Aquí yo únicamente suelto alguna que otra pregunta, mis compañeros también, y vosotros sentiros totalmente libres de debatir y llevaros las preguntas a vuestro terreno, ¿vale? Que para eso os tenemos aquí. Bueno, asentando un poquito el tema, queríamos plantearos, vamos a ver, ¿cómo surge la idea para vuestras novelas? Es decir, ¿parten de una única pesquisa o es el conjunto de un montón de ideas correlacionadas que al final vais juntando y decís, vale, de esto tengo que sacar una novela? Empezamos, por ejemplo, por Juan Carlos, que ha sido el último en presentarse. Vale, por mí sí. Vale. La verdad es que yo no tengo nunca una idea de a dónde me lleva la novela. Lo que tengo siempre, cuando me pongo a escribir, cuando sé que voy a ponerme a escribir algo, que luego sale una novela o sale un cuento o sale un reto, lo que tengo es un sentimiento. O sea, yo siento que tengo que contar algo y entonces empiezo a contarlo. Y se va tomando forma según lo voy escribiendo. Entonces, para mí es más que nada, pues eso, sensaciones. O sea, quiero transmitir algo y eso es lo que luego acaba siendo una historia. Uh-huh. Luego preguntaremos sobre el tema de cómo esquematizáis y cómo preparáis todo este tipo de cosas, pero vamos, básicamente tú partes de una idea que tú quieres contar, de una sensación que tú quieres contar y a partir de ahí la desarrollas. Te lleve a donde te lleve. Me lleve a donde me lleve, muchas veces no me lleva a ningún sitio, o me lleva a cosas realmente impublicables, pero sí, hasta donde me lleve. Uh-huh. Y Tomás, ¿cuál es tu caso? Perdona. Mi caso en concreto en las Cortes de la Tormenta, en la trilogía que estoy trabajando, que estoy ahora trabajando, está ya terminada. La verdad es que se haya convertido en una trilogía de fantasía ha sido algo de circunstancial. O sea, a ver, espera, que me explico bien. Yo siempre he sido amante de la literatura fantástica, pero las Cortes de la Tormenta quería empezar como una novela histórica. De hecho, lo que me llevó a derivar a un mundo de fantasía fue el agobio de no poder encontrar todas las fuentes que necesitaba para desarrollar la novela que yo quería. O sea, el miedo de meter la pata en datos, en nombres, en fechas, en eventos que considerase importante. Y bueno, al final llegó un momento en que dije, bueno, pero qué leches, este es un problema con mi mundo. Si yo traslado a otro que no sea el mío, aquí no hay problemas de discrepancias, el mundo lo voy a crear yo. De ahí que pues por ejemplo eso, que todo el trasfondo o de eventos de las Cortes de la Tormenta, de la saga de Dios Muerto, muchas veces se puedan encontrar relecturas o personajes que recuerdan o historias basadas en hechos históricos, porque es el fundamento de la novela. Aquí yo quería contar una historia sobre un momento determinado de la historia de Europa, sobre la Inglaterra del siglo XVI, y derivó a una novela de fantasía muy grande, porque yo no sé escribir en pequeño. Muy grande. Te digo ya. Muy bien. Y Roberto, ¿cuál es tu caso? Pues a ver, en mi caso, yo creo que más que una amalgama, como comentabas al principio, ¿no? Como con muchas influencias, eso es un poco todo lo que te va vistiendo el asunto, pero sí que es cierto que todo parte de una idea, o por lo menos así fue en mi caso, todo parte de algo muy concreto
Y a partir de ahí sí que todo el resto de influencias ya no sean solo literarias, sino hasta los juegos de rol que jugamos y las series que vemos y hasta, no sé qué decirte, hasta los potitos que comemos de pequeños, todo nos influencia para revestir esa idea. Pero vamos, en mi caso sí que era una idea clara, que quería contar una cosa, una circunstancia, y todo lo demás fue añadido. No sé si te ha quedado claro. Sí, más o menos sí. Como punto de partida queda Eso claro. es. Muy Luego, bien. por supuesto, le dan muchas vueltas a todo eso y al final pues no se parece en nada a tu idea inicial, o sí, pero bueno, va cambiando completamente, ¿no? Desde el embrión primario que era esa idea a lo que termina siendo. Ujú. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues interesante. Y ahora, después de haber sabido cómo salen esas ideas, ¿no? Cómo empiezan a eclosionar, cómo salen esas historias que empiezan cada uno de una manera, ahora es la hora de llevar las ideas al texto, ¿no? ¿Cómo os organizáis? ¿O qué manera concreta cada uno, qué trucos usáis para poder plasmar una historia que está en vuestra quijotera? Vuestra cabecita. ¿Quién empieza? Va. ¿Quién empieza? Venga, que empiece Roberto mismo. Empieza Hagamos Roberto, el acaba de terminar. orden inverso. Venga, pues voy a intentar ser más breve. En mi caso, No sé, breve, explayaros como queráis. Es decir, incluso podéis interrumpiros sin problemas. Tampoco queremos que sea una cosa tampoco tan... Es una mesa redonda, narices. Venga, Claro podéis que hablar sí. y aportar Calentados. cosas. no es un debate televisado sobre... Exacto. Eso es. Vale, pues mira, yo en mi caso sí que, como os decía, yo tenía una idea, entonces yo ya sabía el final, ¿no? Al contrario de lo que habéis comentado por ahí, yo tenía la historia totalmente planeada desde el principio hasta el final. Ahora, lo complicado es cómo cuentas todo el proceso, ¿no? Desde que inicias la historia hasta que llega a su conclusión. Entonces, en mi caso, sí que me hice, pues tengo como unas parrillas, ¿sabes? Como unas parrillas televisivas, con toda... donde iba dividiendo el texto en esas partes y lo que quiero que pasase en cada capítulo. Normalmente pones el final del capítulo, ¿no? El cliffhanger o el objetivo que tiene ese capítulo. Pues aquí quiero llegar hasta aquí. Entonces me iba organizando, iba como dividiendo toda esa idea en esas pequeñas partes y luego eso es lo que rellenaba del capítulo y lo extendía pues para que tuviera más consistencia. Entonces sí que yo soy un escritor, o en este caso con los que ignoran, que me voy a centrar más en ella por aquello de que encima se publica hoy, pues sí que soy un escritor de mapa, de lo que llaman, ya lo sabéis vosotros que sois muy entendidos de esto, los escritores de mapa, pues somos los que vemos todo el trazado que va a llevar la historia, todos los sitios en los que se va a detener y bueno, ya os digo que en mi caso sí que sabía casi capítulo por capítulo lo que iba a pasar antes de empezar a desarrollar todo. Y colorín colorado, esto y cuento se ha acabado. Muy bien. Muy bien. Y Tomás, en tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te planteas llevar las ideas esas al texto? Pues a ver, en mi caso es mucho más sencillo de lo que comentaba Roberto, que tiene un mapa preparado. Yo lo que me hago es un sencillo doc. O sea, a ver, yo escribo con unos conceptos, con unas ideas de qué quiero que pase, y estas ideas en mi brainstorming mental las anoto. Voy tomando notas en un doc o en lo primero, realmente en lo primero que tenga a mano para que no se me olvide y luego llevármelo a ese doc, que son consultivos, ¿no? Es un poco de qué quería que pasase en este libro. Ya yo no pienso en capítulos tanto como en las unidades completas. O sea, de qué quiero que pase en las Cortes de la Tormenta. Esto. ¿Qué quiero que pase en la Guerra Relámpago? Esto. O qué quiero que pase en las Reinas de Trueno, que sería el tercer volumen. Esto. ¿Vale? Y sobre eso simplemente voy un poco conduciendo. O sea, es un poco escritor, no sé, suicida. Porque es verdad que yo cojo carretera, sé más o menos dónde voy, pero muchas veces me salgo del camino y me gusta mucho lo que me encuentro. Entonces es verdad que, claro, eso me lleva pues muchas veces a cambios de personajes o a, no sé, sorpresas que te encuentras en el propio camino. Me hace gracia porque hay personajes que se niegan a desaparecer cuando quieres o personajes que se quieren ir antes de tiempo. Y es bueno, pues nada, si has terminado tu andadura por aquí, vive tu vida, ¿no? Y personajes que al contrario, ya te digo, que tenía planificado, por ejemplo, que no pasaran de la primera parte del libro y se han convertido en recurrentes y prácticamente protagonistas. No sé, un poco dejarme llevar y dejarme descubrir también qué tengo delante. O sea, así que con ideas de hacia dónde voy más o menos,
con el mundo un poco, sí, bueno, el mundo es lo que tengo normalmente más claro, y luego ir viendo la historia que quiero contar, cuáles son los capítulos que necesito, qué tiene que pasar para que llegue ese sitio. Pero soy muy de proceso mental, muy de darle vueltas una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que lo encuentro, pero en la cabeza. No termino de sentirme demasiado cómodo con mapas muy cerrados o con determinando más qué va a pasar. Que ya digo, es escritura suicida. Luego pasa lo que pasa, que llega un momento en el que dices, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Es lo que llaman escritor de brújula, ¿no? De brújula. O de, ya te digo, de Dios mío, sálvame. ¿Eso te obliga muchas veces a volver para atrás de lo que ya has escrito y reescribir añadidos para poder encajar un poco la situación que te ha llevado? No, pero porque, a ver, ahora por ejemplo, primero porque no me gusta mirar hacia atrás cuando escribo, es algo que me resulta muy, muy incómodo y muy frustrante, no me gusta. De hecho, creo que contigo alguna vez lo he comentado, Miguel, la parte que menos me gusta de todo esto es corregir y releer. O sea, ya es el mero hecho de ponerme a releer algo que ya he escrito. Yo, mi costumbre de cuando escribía cuentos cortos, era el cuento una vez terminado estaba escrito y adiós. Y evidentemente eso no se puede hacer así aquí. Lo que sí que tiendo es a cuando no me hace falta muchas veces corregir lo pasado, porque sí que es cierto que cuando quiero continuar una historia siempre miro qué es lo último que ha pasado, veo dónde estoy y desde ahí a dónde puedo llegar, o sea, a dónde puedo continuar. Vale, o sea, me voy poniendo como unas metas, como unos arranques de carrera, vale, desde donde voy empezando para la siguiente etapa. O sea, podría verse más así, sí, que lo hago como por etapas. Entonces también es cierto que no me obligo a desandar etapas una vez que ya las he avanzado. Condiciono, y más cuando son novelas como lo que estoy planteando, si las hubiera escrito las 3 de golpe, pues a lo mejor hubiera sido más posible corregir hacia atrás, pero con una publicada ya, cuando escribí la segunda, tengo hay unas cosas que son inmutables. Yo no puedo cambiar el primer libro para que toda aquella gente que ya lo tenga que volverse a comprar cuando haga una revisión, ¿sabes? No en un tocho tan grande, ¿sabes? Es que cualquier cosa. Entonces, eso, normalmente voy a la última etapa y desde ahí continúo. Intento hacer divisiones en lo que has visto en el libro, como muy geográficas, por ejemplo, ha sido lo que he hecho en esta parte, en este trabajo, en estas 3 novelas, de modo que cada capítulo se refiere a un lugar y a las personas que están en ese lugar, ¿vale? Con lo cual también me doy a mí mismo aire para ir pensando mientras veo qué pasa en un sitio, mientras escribo qué pasa en un sitio, pensar qué está pasando en ese momento en el otro y cómo ayuda eso a la historia global. Y ya, que se suelta una chapa terrible. No, hombre, no. Muy bien. Y nos queda la opinión de Juan Carlos respecto a cómo plasma sus ideas en el texto, cómo se organiza. A ver, yo en realidad lo que hago es no organizarme. Soy un poco desorganizado para esas cosas, un poco anarquista a la hora de escribir. Yo soy lo contrario a Roberto. Soy un escritor completamente de brújula, no hago ningún guión, no hago ningún tipo de escaleta, no hago absolutamente nada. Yo me siento delante de la hoja de papel con la pluma, que eso sí para mí es una herramienta fundamental, y me pongo a escribir. Entonces hay días que siempre lees lo que has escrito el día anterior para coger el tono. Y claro, a veces dices, pues esto no puede ser así, lo tengo que cambiar, o se te ocurre una idea que te obliga a ir 20 páginas más atrás, pues yo en vez de ir 20 páginas atrás, porque eso es un error, yo sigo escribiendo, pero me pongo una nota. Digo, pues hace 20 páginas dijiste esto, hay que cambiarlo. Y entonces al final, cuando acabo de escribir el primer borrador, está todo lleno de notas, todo lleno de apuntes, y no hay como nadie que lo lea. Y entonces ahí es cuando ya, en realidad, mi primer borrador sería un poco un guión muy elaborado de lo que es la novela. Está casi terminada la novela, pero la voy plasmando según se me va ocurriendo. Yo lo que tengo es una idea de lo que quiero contar, tengo unos personajes que quiero que participen en esa historia y lo voy descubriendo. De hecho, me pasa siempre cuando ya sé cómo va a acabar la historia, porque al final no dejas de pensar en ella. Para mí es muy típico, yo escribo por las mañanas, nada más levantarme, es lo primero que hago, me tiro una hora y media, o no tengo más tiempo, y muchas veces me voy a la cama pensando en qué voy a escribir al día siguiente, y cuando me despierto tengo la respuesta.
y entonces me pongo a escribir. Y cuando ya sé lo que va a pasar, ya sé cómo va a acabar la novela, ya no tengo tantas ganas de escribirla, porque ya lo he descubierto. Entonces ahí me quedo parado. Y de hecho, en una novela que escribí de fantasía, que no está publicada ni nada por el estilo, cuando me faltaban 4 o 5 capítulos, estuve casi un año sin escribir, porque ya sabía cómo acababa. Así que yo soy un poco caótico. Y en tu caso particular, Juan Carlos, el escribir una novela, para ti, ¿usas los mismos esquemas, la misma manera de desarrollarla que a la hora de escribir para libros de rol, para aventuras de rol o lo que sea? No, para escribir cosas de rol soy más organizado. Sí que me hago esquemas y me hago índices y me hago estructuras, porque el enfoque es diferente. Sobre todo en lo que es un juego de rol, sí necesitas un esquema de qué es lo que quieres decir y si vas a meter determinado punto en tal sitio. Ahí soy bastante más organizado. En una aventura, cuando quieres escribir una aventura, soy más organizado que cuando escribo historias. Sí, realmente no soy la misma persona. Muy bien. Muy bien. Y a ver, el tema de los personajes, habéis comentado sobre ellos ahora mismo, pero me interesaría saber qué hacéis para el desarrollo de los personajes. ¿Cómo lo hacéis? ¿Crecen con el texto o ya están definidos desde un principio, digamos, bastante cerrados? Juan Carlos. Venga. Sí, empiezo yo, vale. Sí. A ver, pues depende. Por ejemplo, en El Destructor de Mundos los personajes fueron naciendo según iba la novela. Y según vas escribiendo sobre ellos, les vas conociendo y vas profundizando y vas sabiendo que hay determinadas cosas que hacen, por qué las hacen. Para mí es un poco como cuando juegas un juego de rol, te dan un personaje y según vas jugando la campaña, tu personaje va adquiriendo pasado y va adquiriendo historia, y hay determinadas cosas que hace porque te vas inventando toda la historia que había antes, no llegas con toda la historia escrita. Pues para mí hacer personajes para la novela es algo parecido. Voy desarrollando esos personajes según escribo, pero claro, cuando escribes una novela que está relacionada con otra, pues claro, los personajes ya están ahí, entonces ya los conoces. Siempre descubres cosas nuevas de ellos, pero ya los conoces. O sea, sería falso decir que los vuelves a conocer, ¿no? Yo, en esta El Destructor de Estrellas, que la acabo de terminar, los personajes ya sabía cómo eran. Hay personajes nuevos que los he ido descubriendo, pero los viejos estaban ahí. Muy bien. Y ahora... Tomás. Vale. Vale, en mi caso los personajes están encajados en la historia. Esto no sé si Roberto se acordará, lo estuvimos comentando la noche de la presentación del libro de Terry Pratchett de que hablaba antes Miguel Ángel, y estuvimos precisamente además hablando de esto. Los personajes están... A ver, yo primero veo la historia y luego veo que no hay personajes necesito para llevarla a cabo. Vale, y más o menos, si necesito que un personaje haga X en esa historia, mi idea es, vale, ¿qué le lleva a hacer esto? O sea, ¿qué tipo de personaje es? ¿Quién es la persona que tiene que hacer esto? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Qué trasfondo tiene? O sea, no es mecanizarlos, sino entender un poco al personaje en función de su papel en la historia. Que luego llega alguno, como digo, y hace lo que da gana y te revienta. Pero bueno, que en principio mi idea es esa. O sea, yo sé que necesito un personaje que vaya en la mitad del libro a intentar asesinar o a planificar un asesinato o un robo, o que se va a enamorar de tal otro personaje. Y lo que hago es desarrollar hacia atrás. Muy bien, este personaje... que va a entrar aquí, que va a querer matar o que se va a enamorar. ¿Por qué? ¿Cómo es para que se enamore? ¿O qué le ha pasado para que quiera matar? ¿O qué tal? En esto también supongo que tengo mucho que ver con... o que viene mucho de una temporada en la que escribí bastante teatro y participé, estrené obras y tal. Pero también es un poco esa historia, ¿no? El definir a los personajes a través de la historia de lo que quieren contar. Yo tengo una preguntita así para antes de que empiece Roberto. Me ha venido así un poco a la cabeza respecto a lo que decíais antes de cómo estructurabais. Vosotros que más o menos conocéis cómo se estructura una historia y además, bueno, pues cada uno sigue su modus. Cuando leéis un libro,
¿Os dais cuenta de cómo se ha estructurado esa historia? O sea, ¿tiene sus defectos cada una de las distintas formas de estructurarla? ¿Y son apreciables o qué? ¿O cómo lo veis vosotros? Sigo yo, por aquello de tener el micrófono abierto. El que quiera. Venga, ahora ya. Doy el relevo. Vía libre. Vaya, a ver. Yo más que cuando leo novela, más que ver a lo mejor... A ver, sí, hay algunas que tienen defectos y saltan a la vista y te explotan en la cara, ¿no? Pero sí que es cierto que me gusta quedarme con... o buscar qué es lo positivo y qué es lo que me vale. Qué es lo que... de cada forma esta de escritura que tiene cada persona. Muchas veces se nota la planificación o este personaje está aquí de pegote o oye, qué maravilla lo que empezó siendo y lo que ha sido. Depende un poco también de en qué mundo te estés metiendo. No sé, yo ahora, por ejemplo, por poneros un ejemplo, estoy leyendo Malaz, que no ya había leído en su momento, ¿no? Con la reedición de Nova me estoy haciendo con ella, que es absoluta y completamente recomendable. Pero es increíble ver la forma de escribir y cómo han creado el universo Erickson y Esdemont, porque es brutal cómo te encuentras de pronto en un mundo completamente desconocido, sin aliento para aprender lo que sucede a tu alrededor. Y creo que Roberto no está de acuerdo. Es que Roberto le está diciendo que Malaz es malez. Malez de caca de la vaca. Pero, a ver, también porque la has cortado, ¿no? Él tenía ahí la palabra y ha dicho, voy a ver. Está rencoroso. Sí, está rencoroso. No, para nada. A ver, Roberto. No quiero yo tener a Roberto de enemigo, ¿eh? Las cosas que hace. Sigue, continúa con tu disertación. No, pues eso, que al final se trata de que cada uno trabaja con la forma que le viene bien. Yo admiro mucho a la gente que es capaz de verdad de escribir, como ha comentado Roberto, por ejemplo, con un mapa de lo que va a ocurrir, pero porque me pasa en muchas facetas de mi vida, ¿eh? Admiro mucho a la gente que es organizada, que es algo que yo no he sido nunca capaz de ser. Quizás sea por eso. En nada. Entonces me hace mucha gracia cuando veo gente así o veo novelas muy planificadas, muy estructuradas, que yo soy más de ese tipo, de tirar una bomba y ver qué pasa. Muy bien, Roberto, por aludido y también porque quedas pendiente de contestar a la pregunta anterior, cuéntanos cosas. Tus personajes. Mis personajes, pues para mí, y me pasa con el rol igual, los personajes son el centro de todo. O sea, no pienso en la historia y luego pienso en los personajes que le vienen bien, como comentaba Tomás. Yo para mí pienso en los personajes y pienso en ellos y nada más que ellos es lo que me importa a mí. Sí que, por ejemplo, en el final de Los que ignoran, que tenía que tirar ahí, no tengo que cerrar todo lo que he abierto. Entonces, claro, para cerrar todo eso que he abierto sí que tengo que centrarme un poquito más en la historia. Y ahí sí que he visto, por ejemplo, lo comentaba por redes sociales también, cuando me preguntan y demás, que he perdido un poquito el grimdark del asunto, ¿no? He perdido un poquito, desde mi punto de vista, he perdido ahí un poquito de fuerza para mí en el final, que por eso me ha costado muchísimo terminarlo, porque me centré más en la historia que en ellos, para que, por eso, hacer una historia sólida, que no tuviera el final de Los Serrano, o sea... que, bueno, pues habrá gente que le sacará 1000 defectos, pero intentar hacer el final lo más compacto y con el mayor volumen posible. Pero claro, para hacer eso, pues te olvidas un poquito de los personajes, que yo creo que la clave de la buena acogida que tuvo Los que ignoran al principio, sin duda es que se centraba en cada uno de los personajes. Y sí que había mucha gente que me decía, pero es que soy incapaz de cogerle cariño a cualquiera porque son todos lo peor. Y claro, yo pensaba en que la raza humana es que ya somos lo peor, entonces yo solamente lo reflejaba. Y bueno, pues para concluir solo con esto, decir eso, que los personajes, desde mi punto de vista, se comen al narrador en eso. O sea, yo he mencionado el tema este del grimdark, que para mí es que, bueno, el narrador pone el punto de vista en el personaje directamente
y se va zampando la visión omnipresente y omnipotente del narrador omnisciente que conocemos, más habitual. Y entonces por eso tengo que centrarme tanto en los personajes que necesito que todo, no es que gire en torno a ellos, es que son ellos los que hacen la historia. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, sí que tenía todos los personajes hechas como si fueran fichas casi de rol, o sea, pero de rol del de palabritas, no del de numeritos. O sea, quiero decir de que... conceptos. Eso es, pues de con sus aspectos... De rol de verdad, no, uy, de rol de... uy. No, es broma, es broma. Eso, con sus aspectos, sus... Bueno, pues eso para definirlo y luego no llevarme a equívocos de, ay, pero yo dije que donde digo aquí digo, ahora digo Diego. Yo es que lo necesito. O sea, me pasa igual, admiro un montón a los escritores de Brújula y me parece súper atractivo esa manera de elaborar un texto. Pero yo divago tanto, ya me veis cuando hablo, que si no me perdería. Entonces necesito el mapa y necesito que los personajes estén hechos como si fueran PJs. Y como decía también al principio, pues lo voy desarrollando durante la historia, pero la clave la tengo ya. O sea, ya sé cómo es, por dónde va a ir. Vale, y hemos hablado de los personajes en cuanto al tema del universo, porque prácticamente en el caso de las novelas de Roberto, bueno, en este caso vamos a centrarnos en Los que ignoran, que son las más recientes, y en el caso de Tomás, con las crónicas del Dios muerto, vosotros habéis desarrollado todo, digamos, un universo más o menos dentro de lo que sea una fantasía oscura o fantasía no típica medieval, fantasía buenista, sino que es una fantasía un poco más madura, más con más intrigas, más intereses ocultos, donde prácticamente es un juego de casas o de ideas. Y en el caso justamente de Juan Carlos, en la novela El Destructor de Mundos, juega un poquito con un universo que ya previamente había creado para el juego de rol, el de Exo, y que además ha ido evolucionando todos estos años con un montón de historias y cronología que se ha ido implementando también tanto en el juego como él ha reflejado dentro de la propia novela. ¿Cómo desarrolláis? O sea, el universo donde se desarrollan vuestras historias, ¿de qué punto de partida, o sea, cómo lo queréis reflejar? ¿Qué límites tienes? Sería la palabra, mejor dicho. O sea, ¿dónde está el límite, ¿no? Para poder crear un universo tan vasto como, por ejemplo, podemos ver en Las Cortes de la Tormenta o en Los que ignoran, donde poquito a poquito te vas situando en ese universo en el que hay una tierra prometida y que se parece algunas veces al nuestro. O en el caso del Destructor de Mundos, pues en un futuro, pues que bueno, pues hay planetas que corren peligro, ¿no? Por ciertos terroristas, ¿no? Aquí hablar lo que queráis, directamente empezar a hablar y interrumpiros si queréis, hombre. ¡A lo loco! A lo loco. Venga, Roberto, ¿tú qué has hablado? No, me da igual, ¿eh? Puedo esperar. Pues venga, pues quien que quiera. empiece Tomás. Venga, Tomás. Empiezo yo, vaya. Pues, a ver, la creación de universo, el world building, que decimos ahora que nos hemos vuelto modernos. ¡Chupito! ¿Chupito? Cada vez que estoy de world building hay que tomar un chupito. Pues me pillas mal ahora. Vale, al final a mí personalmente me parece de lo más divertido del proceso literario, de la creación de las novelas. Yo me lo he pasado muy bien. En mi caso porque, a ver, también es cierto que el punto de partida era muy fácil. O sea, yo cogí Europa en el siglo XVI y empecé a desmontar. Hice una deconstrucción como si fuera un cocinero, una tortilla deconstruida de Europa. Y a partir de ahí deformé hacia donde me interesaba. Pues eso, Inglaterra, pero con elfos, o bueno, Sidri, que es como se llama en la novela. Como sería una Inglaterra del siglo XVI, donde hay la zona de Gales, por ejemplo, está ocupada por una raza inmortal que durante un tiempo dominó gran parte de lo que es el continente principal y ahora mismo están en decadencia. O un imperio germánico, que sería el imperio de Hafgard en la novela, dominado por 6 casas, pues una de ellas muy poderosa, pero con otra que intenta morder el camino siempre. Y todo esto metido con un conflicto religioso. O sea, para mí el punto principal del universo de Las Cortes de la Tormenta, de la crónica del Dios muerto, es precisamente la certeza
de que los dioses existen. O sea, en este mundo la fe no es tal. O sea, ellos se llaman defensores de la fe, pero no es fe si sabes que existe, ¿no? Es certeza, por así decirlo. Y es un mundo que ha vivido el abandono de sus propios dioses, la muerte de uno de ellos y el abandono de los otros 9. Para mí era el punto de cambio, el punto principal a desarrollar dentro de este mundo, dentro de el mundo, porque además se llama así, tampoco ha sido muy original. Sí, además que te da pie en el libro se ve a hacer divagaciones que me parecen muy certeras sobre el tema de teología y sobre el tema de creencias, la filosofía de los hombres, la ciencia y la religión. Y digamos que eso apoya mucho todo el universo que has creado previamente. Al final, si hay una cosa que a mí me gusta de la fantasía y que me alegró mucho de haber terminado escribiendo estas novelas en vez de un tocho sobre Enrique VIII, es que nos permite hacer muchas veces divagaciones o teorizar y sin ofender a nadie. O sea, además, quiero decir, tú puedes hablar, yo hablo de un dios muerto, y además nada más empezar la novela, no sé si lo recuerdas, Miguel, hay un momento en el cuando llegan a Término la primera vez. Término es el monasterio, es un monasterio situado en las montañas, donde se lidera el recuerdo de Dios muerto, donde se adora a ese Dios perdido. Lo primero que dicen es, no entiendo cómo puede nadie adorar a un Dios que ha muerto. Al final es a base de mucha parte de nuestra propia cultura, la adoración a un Dios muerto. Vale, o la nuestra y muchas que han surgido en la historia. Y podría hacer esto y hablar de filosofía y hablar de teología y hablar de historia y de procesos históricos, pero desde mi punto de vista en un mundo que yo he creado y sin que nadie se tenga que sentir ofendido o dado por aludido. Bueno. Muy bien. Es mío y hago lo que quiero con él. Efectivamente. Es mi mundo y me lo cargo cuando quiero. Exacto. Sí. Y tanto. Doy fe. Muy bien. A ver, Juan Carlos, ¿tú qué opinas? El tema del universo. En tu caso, como decía, es un caso muy concreto, porque el tema de Tutor de Mundos se basa en el universo de EXO del juego de rol. Pero claro, eso también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Claro, yo creo que es un poco hacer trampas, porque yo en realidad el universo de EXO lleva 17 años creándose, entonces y avanzando, evolucionando. Entonces, a la hora de escribir la novela yo tenía todo un referente, o sea, estaban muchas cosas creadas y las tenía ahí. O sea, yo en realidad lo que yo creé fue un punto local dentro de ese universo donde puse mi historia. Pero todo lo que rodea el universo, de hecho, eso que le da soporte, que le hace parecer real, eso ya estaba creado, así que hice un poco de trampa en ese aspecto. Pero yo cuando por ejemplo, cuando escribí la novela de fantasía, que también creé mi mundo y esas cosas, y yo creo que al final el límite que te tienes que poner es que el mundo sea coherente, ¿sabes? Que nada chirríe. Que no haya cosas que sean imposibles. Entonces yo, a pesar de ser un escritor de brujo y de esas cosas, según fui creando el mundo, fui creando muchísimas cosas que luego ni siquiera usé, pero me divertía. Pues que si idiomas, que eso lo hemos hecho todos, que si tengo un mapa por ahí con el clima, o sea, como era el clima en las diferentes estaciones, donde llovía, donde no llovía, esas cosas. Y eso lo hice por pura diversión. Pero al final, en el fondo, lo que buscas es que lo que estás contando sea coherente. Y yo creo que ahí está el límite. Y un poco el universo de EXO, que lleva, ya como te digo, lleva muchos años, el límite que siempre nos imponemos es que nada esté fuera del lugar. Es que esté siempre dentro de la misma línea, ¿sabes? No deja de ser un universo de fantasía. Y nos hemos inventado muchas cosas que científicamente chirrían un poco, pero dentro del universo de EXO funcionan. Entonces, eso es lo único que yo creo, o sea, el límite que has preguntado sobre el universo, creo que está ahí, en la coherencia del propio universo. O sea, no tiene por qué ser real, pero sí tiene que ser coherente consigo mismo. Pero en tu caso, fíjate, ahí tienes también otro reto, que es el de cómo superar la dificultad de que la novela pueda ser accesible para todo el mundo, que conozcan o no conozcan el universo de EXO. Bueno, pero como la ubiqué, claro, si hubiera intentado hacer una novela tipo las de Battletech, ¿sabes? Que cubrían todo el universo y saltaban de un planeta a otro. Mi universo mi novela, la del Destructor del Mundo, está localizada en un planeta.
en realidad. Entonces, yo tenía que dar datos sobre ese planeta realmente. El resto de la información está ahí, pero no es estrictamente necesaria para entender la novela. Si eres lector de Exo, o sea, si eres jugador de Exo, pues entiendes las referencias, y si no, entiendes que es una referencia a algo que está en el propio universo, pero no te hace falta para entender la historia. Uh-huh. Pero eso te frenaba en algún momento, el hecho de no voy a mencionar esto para que no sea una novela demasiado dentro del universo EXO, o no, te sentiste totalmente libre y bueno, se hace referencia a eso y luego no se menciona más. El que lo quiera pillar lo pilla, como hemos comentado antes. Bueno, como tengo un poco de mano con el jefe de Sombra, pues no me puso problema. No había problemas con la licencia, ¿no? A veces, por ejemplo, en esta segunda, pues sí tenías miedo de meter algún que otro spoiler que pudiera fastidiar alguna cosa que estabas preparando. Pero en general no, porque esas cosas las vas solucionando. No, sabes que es parte del reto de escribir. No me supuso un problema adicional. Uh-huh. Muy bien. Y Roberto, cuéntanos. Dime, guapetón, ¿qué quieres que te cuente? El tema del universo, la creación del universo, claro, en tu caso. Guapi. El tuyo tampoco se queda corto, ¿eh? Encima ahí dejas una parte del universo desconocida, que se va descubriendo poco a poco durante la novela. Y bueno, como no me he leído el 3 y el 4, pero vamos, ahí tiene que haber caña a Lerenda, ¿no? ¿No te has leído el 3 y el 4, tío? Pero si ha salido esta tarde. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho a la hora de la Yo cena? lo tenía de antemano, inclusive, pero fíjate que yo soy un romántico, tío, hasta que no salga en físico. Joder, de verdad. Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido la preparación de ese universo de los que ignoran? Pues mira, como comentaba antes, lo que más me interesaba eran los personajes. Así que el universo donde se ubicaban me tenía que dar solamente el marco, pero tampoco lo quise desarrollar a muerte. Por eso dices el tema este, ¿no? De que es un universo que tiene muchas posibilidades, y yo creo que es una de las cosas que engancha, ¿no? Que lo dejo todo en la sombra, pero porque en realidad, bueno, no voy a contar la realidad, porque no, lo que quiero decir es que yo lo iba expandiendo según iba siendo necesario para la historia, como ha comentado Juan Carlos también. Yo, por supuesto, pues a mí tengo más cosas pensadas, etcétera, pero luego en realidad solo iba plasmando lo mínimamente necesario. Por eso el mapa, por ejemplo, de la primera parte tiene tan poquitos nombres, es tan pequeñito. En este mapa que hemos hecho nuevo para este final, pues hay unos cuantos más nombres, que no están todos los sitios que... Pero bueno, no quería tampoco llenarlo. Luego juego con la ventaja de que, como has comentado antes, hay muchas cosas que nos van a recordar. No me hace falta explicarte la religión de no sé qué, ni la raza de no sé cuánto, porque no existe tampoco algo tan distinto a nuestra propia realidad, ¿no? Yo ubiqué una especie de renacimiento europeo, y de ahí partimos en la época de los descubrimientos. Y entonces, bueno, pues era muy sencillo, porque en realidad no estoy hablando de algo muy alien, ¿no? Como si, por ejemplo, estamos, no sé, por comentar lo del tema de la Alianza de los Tres Soles, que es mi trilogía anterior, que sí que está ambientada en el universo de Cloranza, que es un universo de rol que es súper alienígena todo. Entonces, claro, ahí hay que explicarlo todo y es incapaz, o sea... lo que hice fue una temeridad. En cambio, con los que ignoran, pues eso, quería utilizar los mínimos recursos necesarios. Vale, entonces si te digo, hay una maceta en la ventana, todo el mundo entiende lo que es una maceta en la ventana, ya está. Pues eso es lo que quería hacer, ¿no? No quería innovar en plan Brandon Sanderson e inventar 3 sistemas de magia súper originales y un universo perfectamente coherente con ellos. No, relájate. Yo quería. De hecho, pero tampoco me interesa mucho la parte de fantasía de mi historia. Me interesa, pues eso, la parte más de conflicto personal que de fantasía y de creación de mundo. Entonces, bueno, pues he tirado más ahí antes que al world building, chupito, o que a los sistemas de magia. Muy bien. Oye, una cosa que es la hostia. Oye, una cosa, que si queréis ir a por agua o lo que sea, yo subo la música y ya está, ¿eh? Subo la música. Si podéis echar un traguito. Un traguito, pero si es para ¿vale? chupitos, y si es para chupitos, ¿vale? Subo la música mucho más. De Spook, chocolate o barraca. Eso que es. Para chupitos. Atiende. Se las conoce mejor que nosotros. Este hombre me da miedo. Ya te digo, madre mía. ¿Sabes? Y es el último fichaje, ¿eh? No te digo nada. Es el último fichaje, pero es el peor. no el peor en calidad, sino Gracias, guapo. el peor humano. Gracias, guapo. Bueno, vamos a ver.
Vamos a seguir un poco porque si no esto se nos estanca. Oye, por cierto, Roberto, yo aún no me he podido... Iba a leerme las novelas esta tarde, pero... Hostia, es que aún no se encuentran descargas gratuitas. Estaba buscando en todas las plataformas. He de decirte que la primera sí que está en descarga gratuita. O sea, la nueva, joder, la hemos puesto hoy. Bueno, lo mismo ya está. De hecho, antes de anunciarlo ya por redes sociales que estaba en Lectu, que de momento solo está en Lectu, para Amazon hay que esperar un poquito. Ya había descargas de Lectu, que me queda un poco diciendo, joder, tío, si la acabo de poner, esperas un momento. Pero bueno, yo te la paso, ya te paso el enlace de la descarga gratuita, un Bahía Pirata o alguna de esas. Oye, mira qué bien. Es que si no, yo tengo Kindle, ¿sabes? Y voy con el punto móvil ahí buscando las cosas. Sí. Pero, eso es. O no, pues ya espero 2 meses y ya estará todo. Bueno, vale. Bien, vamos a volver al tema. Nos encauzamos de nuevo en este programa literario con nuestra narrativa. Y vamos a hablar un poco. Bueno, hay una pregunta que tenemos preparada sobre la profundidad de la creación de los mundos, cara a lo que queréis contar de la novela, pero creo que ya se ha respondido un poquito, ¿no? Con lo que os acabáis de decir y contar. Entonces yo me gustaría hacer la pregunta relacionada con las secuencias, con los giros de tramas, con esas cosas que normalmente a los lectores nos gusta bastante y que suele ser como lo más espectacular de algunos libros, lo que más se recuerda y que a veces pues es como el toque de gracia que salva un mal libro, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Lo de los giros secuenciados, las tramas que giran ahí y se da esa rotura de culo, ¿no? ¿Vosotros usáis mucho esto? ¿Cómo lo hacéis? Contadnos. Todos a la vez no, todos a la vez sí que lo hacen, lo hacen los tres. Juan Carlos, doy fe que los tres lo A hacen ver, mucho. yo reconozco que lo hago, ¿vale? Pero no soy consciente de hacerlo. Es decir, yo voy escribiendo y surgen solos. Cuando escribo, pues sí hay giros porque es parte, ¿sabes? Lo que es la estructura de la novela, lo que es la dinámica de cómo escribir, pues lo tienes un poco dentro, ¿sabes? Es parte de la parte teórica que te has aprendido. Entonces te surge, dices, pues aquí en este momento voy a meter un giro porque es que le pega y te sale. Yo entiendo que es un método difícil de explicar, pero a mí me sale así. Muy bien. ¿Roberto? ¿Yo voy? Claro, entrad sin miedo. Estupendo. Pues a ver, he mencionado antes a Brandon Sanderson precisamente, que es un escritor que hace un world building chupito estupendo y genial. Y la otra cualidad que tiene este hombre es precisamente estos giros, ¿no? Pero lo que pasa, a mí me gusta, pero al final se te hacen un poco evidentes. En el caso de Sanderson, por ejemplo, que es un maestro de esto, pero cuando los utilizas siempre de la misma manera, y casi te puedo decir que en el mismo porcentaje del libro, ¿no? Si te estás leyendo un ebook, en el 30%, en el 70%, te mete el cambiazo ahí de... Luego lo hace muy bien, porque sí que son cosas que a lo mejor no te esperas, pero ya sabes que va a pasar algo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Para que no sea tan evidente. Y sí, yo intento saber cómo va a terminar la historia precisamente para meter ese giro, ¿no? Para preparártelo y que no sea... un final de estos que me lo he sacado de la manga, ¿no? Sino que, bueno, para ir dándote pistitas. Luego tampoco me sale muy bien, ¿eh? Bueno, en el último libro sí, compradlo y lo leéis, el último, que es genial. Y si no me lo preguntáis, que yo lo tengo en punto muy enseguida. ¿Ya lo has descargado? Aún no, pero estoy en ello. Ay, Que tengo conexión lenta, Te paso ahora mismo el enlace por el chat. Una cuestión es que a la hora de escribir, o sea, todo el tema este de la estructura de la novela, lo que comenta Roberto, que Sanderson nos pone justo en los puntos, siempre en los mismos, es que hay un montón de estudios que lo que te explican es eso. O sea, en realidad yo siempre opino que tienes que conocer cómo se hace para poder saltártelo, pero eso del 30% y bueno, que es el 33% y el 66%, eso está en un montón de referencias de cómo escribir, ¿sabes? Que bueno, que hay otras que dicen que no, pero lo que digo es que todo ese tema de lo que es la estructura interna de una novela, y además lo enlazo un poco con la pregunta que has hecho antes que yo no he contestado. Todo eso que es al final la escribes así porque es lo que has leído, porque es lo que conoces, porque es lo que la teoría te dice y al final te sale, al menos en mi caso, te sale solo. Entonces, antes preguntaste que si la estructura esta de las novelas, como la veíamos, que yo no contesté porque no dio pie. Sí. Para mí como escritor esa fue una de las mayores desilusiones del oficio. Porque una vez que te lees la teoría, entonces la ves.
Y me pasa un poco como a Roberto. Te lees a Brandon Sanderson. A mí no me pasa con Brandon Sanderson porque no lo he leído mucho. Solo me he leído la de los superhéroes que tiene. Pero con otros autores te los lees y dices, vaya hombre, esto ya me lo esperaba. Entonces, Vaya. ese conocer la teoría, pues te quita un poco la ilusión del lector. Es un apunte importante lo que acabas de decir. Sí, muy importante. O sea, que para aquellos que no tengan mucha intención de escribir o que no estén muy seguros, no casi el mejor consejo es no leas la teoría sobre las novelas si quieres mantener el encanto, ¿no? O la magia. Como en las películas de cine. Cuando ves cómo han hecho el efecto especial, dices, hombre, pues tampoco era para tanto. ¿Sabes? Ya. Cuando ves el tiburón, que en realidad era un muñeco, dices, bueno, pues sí, quedaba espectacular, pero... Claro, pero ahí lo importante, y lo has comentado, es que para que tú seas capaz de hacerlo, o lo ha dicho Tomás, primero tienes que saberlo. Y luego ya te lo saltas si quieres, ¿no? Es como yo le digo a mis alumnos, ¿no? Cuando a veces estamos en clase y me dicen, pero profe, ¿eso para qué me sirve? Bueno, vamos primero a saberlo y luego ya si quieres no te sirve para nada y lo tiras a la basura. Pero sí que hay cosas importantes, hay que echarle un ojo. Que no quiero decir que esto sea importante, ¿eh? Ojo. Hombre, Y era bien, por bien. interrumpir un poquito también, Sí. ¿eh? Para no Muy llegar... Claro, Era porque lleva por mucho tiempo sin hablar. Está bien, está bien. El que está a tiempo oye, sin hablar es Tomás, Sí, que no ha dicho nada sobre el tema este. Escuchando O sea, el tema atentamente. De los giros de trama, que Tomás también mete unos cuantos ahí en sus novelas. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te surgen espontáneamente o Sí, son no. improvisados o ya los tienes preparados? ¿Puedo interrumpir a Tomás ya o espero que hable un poquito antes? Deja que un poco- Interrumpe, por favor. Vale. un poquito que diga algo. Yo estoy un poco de acuerdo con Juan Carlos en lo que ha comentado de que efectivamente saben, o sea, os tienes que tener en la cabeza y os buscas, porque además nos hemos acostumbrado a que nos gusta esta idea de que nos dejen con la pata partida, de Dios mío, no me esperaba esto, ¿no? Es un poco lo que nos estamos acostumbrando a ver, pero que también es cierto sobre la previsibilidad que comentaba Roberto. Para mí es un poco como cuando ves una película de terror. Sabes que te están preparando un susto, porque lo sabes. Hay un momento en el que de pronto cambia el plano, ya la actriz ya dejan a la izquierda de la pantalla y sabes que la próxima vez que pase la cámara hacia ese lado tiene a alguien detrás. Y lo sabes. Y te mola que ocurra. O sea, cuando gira la pantalla y ves que efectivamente tiene detrás a la muñeca diabólica, dices, hostia, qué grande. Vale, qué susto. Aunque te estabas preparando para ella. Yo creo que aquí hay un poco de las dos cosas, ¿no? Por un lado nos mola que nos dejen con el giro quebrado, pero por otro lado también nos mola el llevar un poco el que esto soy que yo he visto venir. También ahí tenemos un punto chulo como lectores de, que te he pillado. Vale, que también es un poco, pues eso, ir dejando pistas o ir dejando un poco de guías, indicaciones de por dónde pueden ir los tiros de algunas cosas. Otras no, otras tienen que ser sopapo en la cara y ya, vive con ello. Pero, Roberto, no me has interrumpido todavía y no sé mucho más que decir. Bueno, está Roberto con un par de preguntas, ¿no? Sí, no, Roberto está escribiendo ahora mismo en el chat y se ve que las dos cosas no las tiene ahí muy concretadas. En el chat nos han puesto unas cuantas preguntas que voy a hacer ahora mismo porque parecen ser muy interesantes, aunque son un poquito así como de salseo, ¿vale? La primera, ¡Uy, qué bien! Sí, la primera es, ¿qué única cosa se llevarían de sus libros a la vida real? La dice Óscar GR. Empezad el que quiera, o sea, ir diciendo. Venga, interrumpiéndonos, vamos. Eso Vale, es. vale, yo voy, porque además da la casualidad que eso lo estuve pensando el otro día. Yo de mis libros me llevaría un invento que hay, que lo llamamos la autococina, pero que en realidad es una impresora 3D de comida. Ole. Oh. Más Me parece- maravilla. Más allá si de la eso Thermomix, existiera, ¿no? acabaría en la mitad de mis problemas. Compro. Thermomix, la O sea, Thermomix 3D. Eso es, la Thermomix Compro. 3D. A Roberto, ver, venga, ir diciendo. Venga, Tomás, que te interrumpo. Venga, voy. Pues yo soy pero es por defecto de personalidad también, soy un bibliófilo empedernido, me encantan los libros y lo que me gustaría llevarme, de verdad que existieran, son las bibliotecas que yo me imagino que tienen en las grandes universidades del mundo, de Occidente, con sus grandes volúmenes y escaleras y bueno, una cosa loca. La Y tenerlas yo. la claro, y espacio visualizas. para tenerlas yo.
Tomás, ¿las visualizas? Quiero decir, cuando tú las estás escribiendo, ¿tú las visualizas? Tanto como el Yo veo lector. todo. Sí. ¿Sí? Sí, especialmente. A ver, intento sobre todo ser capaz de imaginarme los lugares. A lo mejor la gente o los personajes los puedo incluso dejar un poco más genéricos. Cuidado, que yo tengo una fricada muy gorda, que es que me hago listas de actores para interpretar a los personajes, para tener referencias mentales. Hostia, sí que eres friki. Sí. Es una así de yo tengo mis listas de quién es quién para tener una guía. Pero sí que me gusta mucho tratar de imaginarme los sitios que describo, para que sean coherentes las descripciones y para que a mí me gusta mucho leer cómo son los sitios. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en la facultad, nos mandaron leer El nombre de la rosa, que creo que debería ser lectura obligatoria, pero Sí. y voluntaria. Sí. Y recuerdo compañeros horrorizados porque hay un capítulo, el capítulo 6, no se me olvidará jamás. Dedicado a describir el gótico, ¿no? Efectivamente, es la descripción de la entrada del monasterio. Exacto, te iba a decir el Estaba todo el apocalipsis. mundo- sí, estaba todo el mundo horrorizado porque era como, Dios mío, llevamos 20 páginas para saber cómo es la entrada del monasterio. Y yo estaba encantado de la vida. Sí, a mí también me gustó. ¡Mogollón! Sí. Y entonces en mi mente sí que intento hacerme un dibujo bastante realista de qué estoy contando. Que también esto es un poco de eficiencia rollera. O sea, porque también de narrador de juegos de Te iba a preguntar, Tomás, ¿lo dibujas? No. Ojalá, tío. No tengo, Dios no me ha dado mano para dibujar. Bueno, pero un bocetillo o alguna cosa. No, que va, que tengo dos manos izquierdas. En serio. Ah, mira, como Tony. ¿Y qué va a publicar Christopher cuando tenga que publicarlo? Pues mira, ya que lo decís, he de decir que los tres autores que tenemos aquí son autores que, dentro de lo que cabe, ellos cada uno tienen un nivel diferente a la hora de escribir las cosas y demás, pero sí que los tres tenéis buena mano para narrar las escenas de acción. No recuerdo ninguna escena de acción de ninguno de los tres en la que... Sí que son en la buenas. no sé. Sí, yo creo que sí. Tenéis buen ritmo, quiero decir, a la hora de narrar escenas de acción, sobre todo. Porque hay autores que incluso hacen literatura incluso belicista y luego llega el momento crucial, que es la batalla, y se hace un poco pesado, ¿no? Se hace como para lo que comentaba Tomás, para aquellos que no les ha gustado el capítulo 6 de El nombre de la rosa. Era solamente un apunte y interrumpir también un poquito yo. Muy bien. Otra vez más. Roberto, ¿tú qué piensas? ¿Qué te sobre llevarías, qué? ¿qué te Sobre el llevarías nombre de de la tus rosa. libros? Pues mira, yo creo que lo he comentado antes, que al revés, yo me llevé de este mundo todo lo peor para crear el mundo de los que ignoran. Entonces, no lo voy a traer otra vez de vuelta. ¿Qué va? De los que ignoran no me traigo nada, por favor. No. Si... Roberto de allí que no se traiga nada. Los Dejadlo. alquimistas, que se traigan los alquimistas. O bueno, la Tomás, tabla de 8, que mola. Tomás se lo ha leído el final porque tengo el placer y el honor de que al final ha sido uno de mis lectores beta. Le conocí no hace mucho, pero estuve hablando con él sobre el tercero, la tercera parte, y me gustó mucho sus opiniones y dije, te vas a leer la cuarta, tío. Y lo conoce bien. O sea, que si él dice que no hay que traerse nada, respetadlo, hacerle caso a él. No, a mí no, a él. Perfecto. La tabla de 8 mola. Y bueno, Sí. tengo otra pregunta que también, esta es la de salseo, ¿vale? Que Oscar la de GR nos dice si tenéis alguna costumbre o superstición rara a la hora de poneros a escribir. ¿Vale? Tomás ha dicho que él visualiza a los actores, ¿sabes? No sabemos qué tipo de actores ni qué actores son, pero bueno, él ha dicho que visualiza actores. Nacho Vidal. Claro, a ver, eso en tu mente sí que estaría, yo lo entiendo, en la mente de Roberto Alhambra, pero bueno, Roberto Alhambra se peina. sí. Me hago una trenza mientras escribo las escenas de acción. Es como los que les falta un miembro y no sienten, ¿no? Cuando han perdido. Cuando dices un miembro, ¿a qué miembro te refieres? Una extremidad cualquiera. Ponle tú el nombre que quieras. Invitamos a los autores, a Le los pasa lo mismo con el pelo. invitamos a los Sientes que no oyentes, está. ¿sabes? Invitamos a los oyentes a buscar a Roberto Alhambra por internet para que sepan la broma, quien no lo sepa, cómo es, un poquito de frente despejada y para atrás.
¿Vale? Frente espejo. Bueno, vale, sigue, perdona, Roberto, sí. No tengo nada más que decir. Vale. Solamente esta noche no dormiréis tranquilos. Bueno, y Juan Carlos, ¿algún tipo de manía o de...? Bueno, a ver, manía, ya he comentado antes que yo siempre escribo con pluma, no sé escribir con otra cosa. Qué guay. Entonces, además siempre escribo con la misma pluma, no me vale con cualquiera. O sea, puedo cambiar esas cosas y al final soy un maniático de la pluma que tengo. Y entonces, menos mal que tienes mano con el editor de sombras, si no, sí. Le entregas todos los manuscritos en pluma y... Yo tengo todo, hablo de cuando me pongo a escribir, pues lo que es literatura y estas cosas. Cuando escribo suplementos y eso lo escribo en el ordenador. Porque tengo el esquema, entonces sé lo que quiero escribir. Pero cuando escribo en plan brújula, en plan novelas o relatos, si escribo en el ordenador voy demasiado deprisa, porque yo tecleo muy deprisa en el ordenador y entonces voy más deprisa de lo que soy capaz de pensar. O sea que entonces la pluma me da el ritmo adecuado para escribir y esa es mi manía. Y luego la otra manía que tengo, que no sé si hacer un poco de publicidad, cuando acabo de escribir me tomo la Coca-Cola de la Victoria. Cuando termino mi sesión de escritura me tomo una Coca-Cola. Muy bien. Está bien. Reconozco que soy un poco adicto. Un poquito. Mira, yo también escribo solamente no, pero casi todo lo que escribo lo escribo con pluma. Pero no es por romanticismo, es porque tengo una letra nefasta. Me destrocé la letra de la carrera y ya la traía mala de antes, así que imagínate. Y la pluma es lo único que se me puede entender medianamente bien, como para entenderlo yo mismo. Entonces casi todo lo hago con pluma. Y Tony, di la verdad, porque tú cuando pones los dedos en el teclado escribes, o sea, apretas 3 teclas a la vez. No, hombre, cuando escribo algo para el ordenador sí que va teclado, pero normalmente si hago guiones para partidas o todo lo que tengo que hacer para las partidas de rol, que es lo que básicamente escribo yo, lo hago todo con pluma, los guiones y todo eso, todo pluma. Muy bien. Y Tomás, ¿tú qué costumbre rara tienes? Estaba pensando que hace muchos años hice un intento de escribir con pluma porque me parecía súper guay. Pero y aparte tengo una letra muy horrible y no la solucionaría a nadie, pero dije, bueno, esto mola, pero tengo una forma muy rara de coger el bolígrafo, la pluma y todo, y lápiz, cualquier cosa que cojo, entonces yo paso la mano por lo que voy escribiendo. ¿Pero sois zurdos? Yo soy diestro, pero escribo, siempre me han dicho que coloco la mano diestra como si fuera zurdo, yo arrastro la mano por el papel. Y entonces lo que conseguí era emborronarlo todo y acabar con las manos negras. Vaya. Era lo único. Yo escribo siempre en portátil. No me acostumbro a escribir en un ordenador de sobremesa. De 10 años a esta parte, aproximadamente, siempre es portátil. Porque además, escribo con ruido alrededor. No sé escribir ni casi nada. No he sido capaz nunca de estudiar, por ejemplo, en una biblioteca. Necesito tener a mi alrededor movimiento. Yo escribo con gente en el salón, la televisión puesta o música. No soy capaz. Si tengo silencio me pongo nervioso. ¿Música con letra o sin letra? Con lo que pillo en ese momento, ¿eh? Normalmente, intento no ponerme, si estoy escribiendo, me busco música rollo Era o Enigma o de Lorena McKennitt o algo así, pero con letra, sin letra. Despacito, ¿no? Despacito no. El Despacito. Despacito no. Despacito no. Pero vamos, ya te digo, sí, quizá que como manía yo llamaría la atención lo de ruido. Que necesito tener movimiento y ruido. Es interesante, sí. Es curioso que escribas en un portátil porque las teclas están muy juntas. Ya te digo. Si sois unos maniáticos. Yo tengo los dedos gordos y me cuesta escribir en los portátiles. Pero te lo podrás llevar a cualquier sitio, creo yo. Bueno, eso sí. ¿Sabes? Sí, pero estaba pensando yo también, el teclado debe ser infernal. Salvo que tengas un portátil de 22 pulgadas. O a lo mejor un teclado normal. Y fíjate que me decidí a cambiar por pantalla, porque hace 5 o 6, quizá algo más años, escribía solo en notebook. O sea, en portátil pequeño, para poder llevármelo a cualquier sitio en una mochila. Habría que ver las manos también, ¿eh? Yo tengo las manos de juguete. Sí. Tengo manos de juguete. Entonces me apaño. Yo tengo manos pequeñas también y sí, a mí me viene bien escribir en un teclado pequeño. O sea, no me molesta, por eso digo. Yo no, ¿ves? Yo ahí
Sois unos hijos de puta. Gracias. Con perdón. O me va a ir ahí con las manitas pequeñas y yo le voy a dar a la D y le doy a la S, a la F, a la Z, a la X y a la ñ, que está en el otro punto del teclado. Y al teclado numérico. Y borra. El teclado numérico. Y borra a la vez. Y encima en mayús. Y se... Bueno, y Roberto, ¿tú eres maniático o qué? No, que va, yo no tengo ninguna. No, de verdad, no. Muy bien. No puedo aportar nada. Si no hubiera interrumpido. Muy bien. Pues nada, mira, pues justamente Roberto, tú compartías no hace mucho en las redes sociales y también lo has comentado al principio del programa que a ti te había pasado, digamos, un bloqueo o habías tenido un bypass ahí al final de concluir tu cuarto libro porque no estabas satisfecho con el final. ¿Cuántas veces os ocurre eso durante la escritura? Es decir, cuando escribís, bueno, ya habéis comentado previamente que algunos de vosotros no tenéis el final preestablecido cuando empecéis a escribir, pero ¿os ha llegado a ocurrir eso de que una vez habéis concluido habéis dicho no estoy conforme, no estoy satisfecho con el final que le he dado a la obra y hay que retocarlo? En tu caso está claro, Roberto, porque lo has hecho público. Si quieres contarnos un poquito lo que te pasó. Sí, no, es sencillo. En general no suelo tener bloqueos por lo que he comentado, porque cuando me pongo a escribir ya tengo un trabajo previo bastante heavy, ¿no? De por lo que os comentaba, de las parrillas con escaletas, que la gente lo suele confundir con el tema de los guiones y no es lo mismo, o sea, es que te da muchas más posibilidades. Bueno, entonces cuando me pongo a escribir ya tengo tanto material normalmente, para empezar, que no me pasa esto del bloqueo del escritor. Es un poco distinto lo del final, no es que me bloquease. Yo escribí lo que tenía pensado y en la primera lectura de Lectores Beta, que ya comentaba que Tomás lo hizo, el final tal y como estaba narrado no gustó. O sea, no es que no gustase, sino que mi percepción era que no estaba al nivel de todo lo anterior, de los que ignoran. Ya no por lo que yo había decidido hacer, sino por cómo lo estaba escribiendo. O sea, a lo mejor se notaba pues un poco ahí mi situación personal que fuera diferente y lo plasmaba en la escritura. Entonces, bueno, ahí tuve el bajón de, bueno, pues no vale así, hay que cambiarlo. Sí cambié una escena del final para ver si por ahí entraba mejor el tema de la escritura, pero soy consciente que no era tanto por la estructura del texto, sino por cómo lo plasmaba. No sé si me he explicado. ¿Sí? Sí, yo lo he entendido. Sí, gracias. Es que a veces... Muy bien. No sé, Y... no sé, digo, sí, mis compañeros si quieren comentar también sus bloqueos y sus cosas. Claro. Bueno, yo me bloqueé en la novela de la que comenté antes de fantasía porque cuando conocí el final dejó de interesarme escribirlo. Y ahí me quedé parado. Luego al final escribirlo fue obligarme, o sea, fue decir, no, tienes que acabarlo, no vas a dejar aquí, y fue obligarme. Yo creo que a mí me ayuda a no bloquearme, a pesar de en los manuales estos que comentaba antes de escritura, el sistema de mapa que hace Roberto lo aconsejan precisamente para evitar los bloqueos de escritor. Dicen que lo bueno es saber lo que tienes que hacer y así no te bloqueas nunca. En mi caso yo creo que lo que me ayuda, que no soy escritor de mapa, lo que me ayuda es tener una rutina. O sea, el escribir todos los días. Entonces al final, quieras o no, el cerebro está acostumbrado y además como lo soborno con Coca-Cola, pues entonces dice, tengo que escribir porque si no, no hay Coca-Cola. La clave es el azúcar. Entonces, bueno, a mí lo que me ayuda es la rutina. Entonces, si a veces hay días que te cunde más, días que te cunden menos, hay días que, pues esos días pues, lees y repasas o preparas cualquier otra cosa o escribes otra cosa que no es directamente la novela, pero al final siempre haces algo. Mola. Bien. Hoy se ha quedado silencio sí, aquí. Menudo vacío se ha quedado yo ahí. creo que me toca. ¿No? Sí. Tomás, entra. Me toca. A ver, yo sí que es cierto que en cerca de 700 páginas que tiene este último en Word y en los anteriores, veo que os han caído unos pocos. O sea, de muchas veces, que yo creo que son de dos tipos. Uno es como no he llegado hasta aquí y como yo no llevo mapa, la brújula se me desmagnetiza y no sé muy bien por dónde seguir, hacia dónde cuál es el siguiente paso. O sea, a mí son más bloqueos de conexión, de estoy aquí, quiero llegar aquí, pero quiero que en medio haya una historia coherente. O sea, no me vaya con un salto de no quiero de un Deus Ex Machina y de pronto aparece esto y esto es así y te lo crees porque yo lo digo, sino a lo mejor encontrar esos puntos de conexión o simplemente bloqueos de pronto hay momentos determinados en los que
no apetece. Estás cansado, estás agobiado y a lo mejor escribir no es el momento. Que yo me he encontrado con las dos situaciones. La segunda es simplemente dejar tiempo y la primera lo que he hecho es a lo mejor en algún momento saltar de capítulo. Como comentaba antes, la estructura de la novela es geográfica, es, bueno, pues si yo que estoy aquí contando no termino de saber cómo lo voy a hacer todavía, me voy a algo que sí que tenga claro. Porque como los capítulos sí que son bastante independientes unos de otros, sí que me podía permitir esa historia de decir, bueno, pues voy a dejar un poco de lado de lo que pasa aquí mientras lo organizo y mientras me voy a este otro lado que sí que lo tengo más pensado. Pues a mí, yo no podría hacer eso, o sea, imposible. Yo voy a escribir una historia, yo escribo, y sé que soy raro en eso, escribo la historia según la tiene que leer la gente, o sea, yo voy descubriendo la historia según la escribo, me la voy contando a mí mismo. Y no podría decir, bueno, estoy atascado aquí, voy a pasar al siguiente capítulo, porque es que el siguiente capítulo no sé lo que va a poner hasta que no me pongo con él. Claro, puedo tener una idea de hacia dónde quiero ir y esas cosas, ¿no? Pero sería incapaz de saltar capítulo. A veces descubro, o sea, escribes un capítulo, escribes el segundo, llegas al tercero y dices, joder, pues el tercero en realidad era el segundo y lo cambias. Pero eso de llegar al tercero y decir, bueno, voy a pasar al quinto, eso no podría hacerlo. Para mí sería imposible. Yo el primero... Perdón, no hay una linealidad temporal en muchos de los capítulos. Ocurren cosas simultáneas. Es decir, mientras en un punto está ocurriendo X, en otro está ocurriendo Y. Y te lo puedo contar de forma independiente de lo que ocurre en X, porque va a pasar, porque es otro punto. No depende X de lo que ocurre en Y. Son dos cosas que al final van a confluir, sí, en Z. Ya llegará. Pero de momento puedo contar cosas por separado, cosas independientes. No, sí, y me alegra mucho que lo puedas hacer, o sea, te lo digo con envidia. No, pero vamos, que yo lo entiendo, ¿eh? Si yo, cuando he escrito cosas con otro tipo de sistema, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, yo escribo como si yo fuera ayer. El principio, el desarrollo y el final. Yo no podría escribir el final, por ejemplo, antes que el desarrollo porque no sé cómo habría llegado. Muy bien. Rubén, ¿tienes una pregunta? Sí, yo tengo unas cuantas, porque habéis dicho, o sea, unas cuantas no, tengo una pregunta, pero que abarca bastante. Habéis dicho muchas palabras que a lo mejor los oyentes no saben lo que es. Acaba de decir Tomás algo así como el Deus Ex Machina, que es una expresión que yo he leído mucho, que he visto mucho por ahí, pero que no tengo una conciencia clara de lo que significa. También el tema de lo de escritor brújula y escritor mapa, que considero que estáis todo el rato nombrando, pero no se queda en el aire. ¿Podríais explicarla? Sí, claro. El Deus Ex Machina, a ver, es cuando ocurre, no sé. Tú imagínate, estás leyendo una novela, ¿vale? Una aventura, ocurre mucho en partidas de rol, ¿vale? Estamos en una trama, tenemos un grupo de personajes que está huyendo de un dragón, el dragón les persigue, están en un abismo, van a morir todos y de pronto aparece un guerrero elfo que no se sabe muy bien de dónde viene, no lo han visto nunca, pero aparece, mata al dragón y les salva, ¿vale? Para que puedan continuar. Eso es un Deus Ex Machina. Dios es la máquina, bueno, es un... Viene del griego, ¿no? Sí, de las obras de teatro griegas. Sí, efectivamente. Entonces, ese tipo de cosas desconcertan, son las que descolocan. Eso sí que yo creo que, por ejemplo, descoloca al lector. O sea, si tú has puesto a unos personajes en una situación que es desesperada, o salen de ella por sus medios o con una parte de la trama, o si ocurre algo de esto, eso sí que es desconcertante. Eso es por lo que yo digo siempre, no quiero generar un Deus Ex Machina. Una cosa es un giro sorprendente de guión, de que llegue Aragorn con los ejércitos de los muertos en la batalla final a tiempo de salvarlos a todos, y otra cosa es que hubiera aparecido un dragón desde el cielo, que no has visto nunca, que no has sabido nada de él, para matar a los Nazgûl, ¿sabes? Por ejemplo. Sí, sí. Como poner un ejemplo. En el cine se usa mucho más recurso, no creo, del Deus Ex Machina, ¿no? En el cine se abusa incluso. En la serie sí, yo más que en el cine. Me chivan por aquí, que nos están oyendo y me escriben por otro lado, me chivan. Hay uno muy gordo, muy gordo,
en la última película de Superman contra Batman con Lois Lane, que de pronto decide a mitad, no sé si habéis visto, pero hay un momento determinado en el que decide, está huyendo de un edificio y decide volver atrás porque como tiene poderes mentales, descubre que van a necesitar la danza de Kryptonita para acabar la película. Es un Deus Ex Machina gordísimo, porque es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? Por ejemplo. En realidad es cuando el narrador, el creador, le hace falta algo y un personaje lo hace porque sí, sin ningún... por huevos. Ya está, sin haberlo anunciado. Es lo que os comentaba antes, de anunciar las cosas al lector para que no se sienta estafado. ¿No? Muy bien. Y como se decía el método este, ¿no? Que si sale una pistola en algún momento, esa pistola tiene que ser usada, si no, no tiene sentido. Y el tema de escritor brújula y escritor de mapa es ¿qué es? Son dos clanes enfrentados. Clanes opuestos y enfrentados. Y llevan esa batia camarilla. Llevan un tatuaje oculto. ¿Alguno? Escritor de mapa es el escritor que prepara antes su... Es como preparar un viaje con un mapa delante. Sabes dónde vas a ir, sabes qué quieres ver, sabes dónde vas a viajar, te preparas tu viaje con tu mapa. Sabes cada una de las paradas que vas a hacer, vas viendo los sitios en los que vas a frenar. Eso es. Y la brújula simplemente te indica la dirección, hay que ir hacia allí, ya veremos. Muy bien. ¿No? También a veces se los compara con jardineros y arquitectos. Eso, sí, justo. Muy bien. Unos plantas ladrillos y otros ladrillos. Bueno, el arquitecto necesita un mapa para hacer la casa, o sea, un plano y esas cosas, y el jardinero pues va cortando los setos y según van creciendo, no sabe cómo van a crecer. Muy bien. Bueno, y ya acercándonos un poquito al final de este epopéyico programa, ¿algún consejo que podáis dar como autores, que ya tenéis muchas palabras en vuestro haber escritas, a autores más nobles que os estén escuchando, como a lo mejor Rubén o yo mismo o Miguel Ángel? Ahora mismo nos queremos dar una Coca-Cola al cerebro y decimos, hasta que no escribas algo, no tires tu Coca-Cola. ¿Qué consejo daríais vosotros? Empieza el que quiera. Yo voy a decir solo una cosa, que es que quiera escribir, que se divierta haciéndolo. Tiene que ser divertido. No se escribe por la fama, ¿no? Aquí en este país, pues no, ni por hacerse rico. Si eres Dan Brown igual, ¿no? Pero aquí Tomás sí. Yo sí, vamos, llevo un carrerón. Hombre, yo me acuerdo, así sacando un poquito para daros un poco de chicha, porque parece que nos movéis, yo me acuerdo, Roberto hizo una serie de vídeos sobre cómo escribir. La verdad es que yo los vi y algunos después lo he usado, algunos de los consejos que dio cuando me he puesto a escribir. Quiero decir, he dicho, mira, esto lo decía Roberto y no hay que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, uno que me quedó, las frases cortas, puntos, las aliteraciones y todo ese tipo de cosas, bueno, pues me gustó bastante. Entonces, pues una serie de consejos bastante interesantes y me gustaría que vosotros dijerais también algunos. JC, ¿qué consejos darías? A ver, yo doy dos consejos, que además que son muy genéricos y que los da todo el mundo. Si quieres escribir, tienes que leer mucho. Y sobre todo tienes que leer cosas que no te gusten. Para saber, o sea, si vas a escribir fantasía medieval, está bien que clásicos, tienes que leer ciencia ficción, tienes que leer la lista de la compra. Cuanto más leas, mejor vas a manejar. Porque al final escribir es conocer el lenguaje. Y entonces tienes que conocer el lenguaje para poder ponerlo en práctica. Y luego, con el resto de ponerlo en práctica, escribir en el fondo es como cualquier otro oficio. O sea, si no lo practicas, no... Y cuando tú ves a un alfarero hacer un jarrón a la primera que le sale perfecto, dices, joder, qué tío, qué manos tiene. Pues no, en realidad lo que tiene son 20.000 horas haciendo jarrones. Pues escribir es lo mismo. Tienes que escribir, y al principio pues te salen cosas feas, aunque no sepas que son feas y crees que son estupendas, luego te van saliendo cosas mejores y luego llega un momento que te salen bien, porque asimilas cuáles son las mecánicas del oficio. Entonces, leer y escribir. Fundamental para ser escritor, leer y escribir. Mucho. Muy bien. Vale, pues ya lo tengo mal porque para eso hay que saber leer. Bueno, pues empezaré por ahí. Muy bien, pues ¿algún consejito más? ¿Alguno que tengáis ahí bajo la manga? En plan, pues el Word no vale para escribir.
por ejemplo. El Word no, pero el corrector gramatical del Word, desactivarlo. Desactivarlo, porque si no vais a meter unos problemas gordísimos. Sí. Hostia, pues yo he leído algunas cositas que decías, hostias, haberle pasado el corrector del Word por lo menos, por favor, porque más. No hablo del ortográfico, hablo del gramático. Ah, El ok. que dice, pues aquí no deberías poner una S y esas cosas. Vale. Yo creo que ese ya está totalmente desacreditado, ¿eh? Ese corrector ya. Yo creo que está... Con el ortográfico también cuidado, que al final termina habiendo revueltas de mariscos en Granada en vez de moriscos. Eso también es verdad, ¿eh? Pero lo que hay que evitar siempre es la corrección automática, es así. Eso no solo en el Word, en cualquier programa que tengas. Sí, en cualquier procesador de texto. Mira, ya que estáis, ¿usáis alguna herramienta específica para escribir los guiones y novelas? He oído por ahí, he visto compartidas algunas herramientas, algunas aplicaciones que sirven para escritores, para poner una especie de fichas y enlazar argumentos y secuencias y demás. ¿Vosotros utilizáis alguna herramienta de estas? Yo utilizo Word. ¿Cuál? Word y en breve me pasaré probablemente al Word de Google. Porque lo guarda todo automáticamente y te puedes olvidar de perderlo. Es una cosa que a mí me genera pánico y angustia vital. Yo no las uso, pero menciono dos porque sí sé que las usa mucha gente. Una es el Screenever, que en realidad es un programa para hacer lo que hace Roberto, las fichas y las escenas y la relación de personajes, y para la gente que lo usa, que yo conozco que la usa, dicen que es una maravilla para hacer esas cosas. O sea que luego haces toda la escaleta y luego puedes escribir en el propio programa, y cuando acabas, incluso puedes hacer versiones, y cuando acabas le dices, sácame el documento, y te lo imprime, o sea, no te lo imprime, te prepara un documento en el formato que tú quieras, con todo junto. El problema de Screenever es que es de pago. O sea, hay una versión de estas de prueba que no lo tiene todo, que es que para ponerte la miel en los labios, y luego tienes que pagar. Pero hay una versión gratuita que no es igual de buena, que se llama Igroite. Que bueno, yo lo he probado, pero como no soy escritor de mapa, pues no lo uso. Pero bueno, a mí me pareció curiosa. O sea, que si alguien las quiere probar, que las pruebe. ¿Y tú, Roberto? Nada, yo utilizo Word. El Word también, ¿no? Sí. Soy así de simple. Yo escribo en Drive. El Notepad. Tú escribes en Notepad. Pero como no sé leer, no sé lo que escribo. Escribe con pluma. Escribes en el Paint. Bueno. Y bueno, una preguntita, chicos. Más o menos todos habéis pasado por la experiencia de que os editen vuestros libros editoriales pequeñitas. Contadnos un poquito cuál ha sido vuestra experiencia. En el caso de Roberto y Tomás... Vale. ¿Eh? No vale. Me llevé muy bien con mi editor. Me entendí muy bien. Claro, en el caso de Roberto Tomás está claro, pero también, en el caso de Roberto Tomás incluso han apostado también por el tema de la autoedición. Aunque de ello también tiene que saber un poquito Juan Carlos, que, bueno, por motivos obvios, como es el jefe de Sombra, también sabe un poquito del tema de edición. Comentaros un poquito qué os ha parecido los pros y los contras que os habéis encontrado a la hora de autopublicaros o estar detrás de una editorial aunque fuese pequeña. ¿Ha sido buena? ¿Ha sido mala la experiencia? ¿En qué habéis ganado? ¿Qué habéis perdido? Seguro que no quieren decir nada, ¿eh? Míralos. A ver, yo Están sí, ahí. venga, va, yo me arranco. Venga, tírale. Para mí no ha sido una experiencia positiva. O sea, me encantaría decir lo contrario, pero no lo ha sido. ¿Cuál? ¿La de autoedición o la No, la autoedición es que al final, si he terminado autoeditando es precisamente porque no tuve mi experiencia con el editorial no fue buena. Yo presenté el libro a varias editoriales, ya que hubo una que me contestó. Yo me lo tomé con muchísima ilusión, me emocioné muchísimo. Era mi primera novela publicada, fíjate tú. Pero es que una vez metidos en harina y después de la presentación del libro, hasta ahí llegó su interés. O sea, presentamos el libro y a partir de ahí estuvieron desaparecidos durante 2 años o año y medio hasta que me volvieron a escribir para decirme que me querían renovar durante otro año. Que fue como, no, ¿para qué? O sea, si es que no... De hecho, paré. Ha pasado mucho tiempo entre la publicación del primero y el segundo, precisamente porque no quise publicar el segundo hasta no tener los derechos otra vez de vuelta del primero. Y creo que es por dejadez. Creo que el sistema de esta editorial X, su sistema es publicar mucho de mucha gente. Todo esto lo vas viendo después, porque como llegas de nuevas y tienes te puede dar ilusión a lo que puedas ver,
publica, no sé yo, que se presentaban un libro prácticamente cada semana o cada 2 semanas como mucho. Que a mí ya en su momento decía, Dios mío, es una locura. O sea, no puedes publicar de orden de 50, 60 libros al año y cuidarlos. Evidentemente es que no los cuidaba nadie. O sea, los libros se publicaban, se vendían los que se vendían en las presentaciones de los libros, luego estaban disponibles a veces, porque sí que me ha pasado, por ejemplo, de compañeros de trabajo, personas interesadas, de decirme, oye, Tomás, estoy encargando el libro y me contestan que no tienen unidades o que no tal. O no enviarlas, por ejemplo, se solicitaron copias de prensa para determinados círculos, para determinadas páginas web y nunca las enviaron. Entonces, bueno, al final no dejó de ser una dejadez que a mí en su momento me molestó muchísimo y de hecho por eso pasé automáticamente a autoeditar. O sea, decir, bueno, pues efectivamente, yo entiendo que no llamaré la atención a lo mejor una gran editorial para que se encarguen de mí, pero para no hacer nada, para que no haga nadie nada y yo me lleve un 10% creo que era de los ingresos de un libro que costaba que pusieron a 25 euros cuando yo he podido editarlo en Amazon por 16, pues mira, me lo hago yo, porque al final si van a tener que encargarle una página web, bueno, pues Amazon es una página web, o sea, no en las librerías no va a estar. Así que de ahí fue el paso a la autoedición. Yo no quedé nada contento con la experiencia editorial. Juan Carlos. A ver, bueno, yo sí estoy contento con mi experiencia editorial, ¿sabes? La editorial que me editó a mí no es una editorial muy grande, pero sí es cierto que me han cuidado bien y me han mimado como yo quería que me mimaran. Yo tenía la posibilidad de editarme la novela yo, lo podía haber hecho con Ediciones Sombra, pero no, yo quería probar el camino de que me la editara otra persona y meterme en ese berenjenal. Y tuve la suerte que esta editorial se interesó, me lo publicó, no ha sido un superventa como a mí me hubiera gustado, ¿sabes? No me he podido retirar, que era mi objetivo, pero sí, la verdad es que sí estoy contento. Y la pena que tengo ahora es que la editorial ha dejado de editar novelas, aunque sigue editando juegos de rol, y yo no ahora mismo estoy huérfano de editorial, pero estoy a la búsqueda de captura. Yo, escuchando a Tomás, yo le entiendo, o sea, le entiendo porque el mercado editorial actualmente da un poco de miedo porque los editores han dejado de ser editores y se han pasado a ser vendedores de libros. Y es cierto eso de sacar un libro cada semana y inundaron las librerías con ejemplares y a la semana llevárselos, ¿sabes? Y al año y medio estar de oferta en las tiendas de segunda mano. Es un círculo vicioso que no acabo de entender, ¿sabes? Entiendo que, ¿sabes? Ha llegado un momento que les da, o sea, ellos dicen al año tengo que vender 10.000 libros y les da lo mismo vender 100 de 1.000, o sea, 100 de 100 que 10.000 de uno. ¿Sabes? Que a ellos es una cuestión de cifras. Son más directores de comerciales que editores. Y, hombre, hay excepciones, ¿eh? Ahora están saliendo algunas editoriales que tienen muy buena pinta. Y que espero que me estén escuchando porque les voy a mandar el manuscrito. Pero vamos, sí es verdad que hay muchas, y sobre todo con editoriales de más envergadura, a veces crees que... O sea, yo tengo publicadas algunas cosas con algunas editoriales y después de que me la publicaran no he vuelto a saber nada de ellos, ¿sabes? Y dices, bueno, ¿sabes? Que tampoco es que sea una cosa enorme, ¿no? Pero la verdad es que es bastante desesperante el mercado editorial como autor. Y yo la pega que le veo a la autoedición y que como la tengo en la parte del editor, igual que decía que cuando eres autor escribes... o sea, pierdes la magia del lector. Cuando eres editor pierdes la magia del autor. Es decir, hay cosas así como cifras, el IVA y esas cosas que le quitan toda la magia al asunto de editar, ¿sabes? O sea, al asunto de publicar. Cuando te tienes que preocupar de esas cosas y de cada 3 meses decirle a Hacienda cuánto has vendido, esas cosas, ahí se pierde toda la magia. Se empieza ahí. A mí la gente que se autoedita yo le tengo muchísimo respeto porque yo solo por no tener que hacer esas cosas no lo haría. Aunque me toca hacerlas con sombras, ¿sabes? Pero no las haría con mis libros. Muy bien. Roberto. Roberto. Nada, yo... muy breve. Yo de la Alianza de los Tres Soles no... ¿Sabes? Pasamos rápido. De los que ignoran...
bien la edición y para mí me resultó mejor la autoedición porque pude hacer lo que me dio la gana en realidad. O sea, puse el mapa como yo quería, la portada que me dio la gana y todo eso fue genial. Entonces, por ejemplo, ahora que el papel este de los que ignoran que falta, estoy ahí viendo... bueno, pues estoy a falta de firmar con la editorial, que ya tenemos contrato y todo eso. Pues estoy ahí con el tema, ¿no? De que se respete ese formato, yo esa es mi parte que quiero negociar, ¿no? Que se respete el formato porque me gustó mucho. Entonces en eso he salido ganando, ¿no? En que el producto que está en la librería sea el que yo quería. Pero bueno, bien. O sea, tiene cosas buenas, cosas malas. Y por otro lado, bueno, pues el apoyo que te da el respaldo de la editorial, que Tomás no lo tuvo, que es una putada, pero bueno, por otro lado, pues si la editorial es mínimamente, por lo menos, humana, pues hombre, ahí tienes ese respaldo, ¿no? Pero yo bien, yo no puedo hablar mal de nada. Yo bien, gracias. Pa'lante, venga. Pa'lante, que son 100 minutos de programa ya, que me tengo que ir a dormir. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, yo tengo una pregunta del chat, la última que han dicho, que si os gustan la de Van Basten. Los librojuegos. Me encantan. Lobo Solitario. Muy bien. ¿Qué libro juegazo? Yo creo que vamos a decir todos que sí en este caso. Muy bien. Sí, va a ser que sí. Me han dicho que le diga a Tomás que Van Basten no se llamaba Marco, se llamaba Marcel. Que lo sepas. ¿Qué me dices, Roberto? Ahí queda eso. Eso es un mensaje secreto de la base secreta. De la base secreta. ¿Qué me dices? Ya podemos terminar. Claro. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, pues... Tony. Bueno, pues como que creo que el que tiene que cerrar esto soy yo, porque si no, al final, esto no se acaba. ¿Cómo lo podemos terminar de otra manera que sino dando las gracias a estos 3 pedazos de autores que tenemos aquí y que bueno, pues que os animamos a que leáis sus obras y que escuchéis este programa y como si fuera maná del cielo, de la literatura de este tiempo nuestro que nos corre. Muchísimas gracias, Roberto. Como agente no cobras, eso ya lo sabes, pero te pasamos una minutilla. No te diremos tus honorarios por haber hecho este programa. Muy bien, si con la gente que está escuchando se va rápidamente a Lectu y compra la novedad, ya es suficiente. Bueno, se espera 2 días y me mando un privado por Facebook y le paso el punto movie. A tope. Bueno, muchísimas gracias a Tomás por estar con nosotros. Creo que es la primera vez que te entrevistamos, ¿no? Estuve en el programa de Terry Pratchett. Bueno, estuve en el especial de Terry Pratchett, es cierto. Sí. En directo es la primera vez que estabas, que es lo que mola. Pero un placer volver. Muchas gracias. Oye, Tomás, entonces estamos... venga, a hacer autobombo. Roberto se ha hecho de un poquito autobombo, ya tiene su libro 3 y libro 4 de los que ignoran. Autobombo. Claro. Autobombo. Las Cortes de la Tormenta y la Guerra del Relámpago están disponibles ambas en formato físico en Amazon. Y en libro electrónico, la primera, las Cortes de la Tormenta, tanto en Amazon como en Lectu. Y la segunda está a puntito. Ya llegará. Y pues eso, corrigiendo el tercero. Por el momento los 2 primeros en Amazon disponibles. Perfecto. Y por último, bueno, pues nos despedimos de JC, nuestro vecino de aquí de Valencia, que nos vemos más de lo que parece. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Que tú ya has venido muchas veces y muchas más que te quedan, porque claro, eres muy polifacético. ¿Estás trabajando en algo ahora exactamente? ¿Algo que vaya a salir en el futuro, que podamos ver? ¿De novelas y esas cosas? De lo que sea. Bueno, ya, pero no quería hacer publicidad de juegos de rol, no es el programa. Bueno, habla primero de novela y luego hablas de publicidad de rol. Estoy terminando ya por fin el INMO. Ya lo voy a meter en imprenta la semana que viene. Muy bien. Vale. Muy bien. Y tu novela está buscando editor, ¿vale? Aquí hacemos un llamamiento. La novela está buscando editor. Si hay algún editor entre los oyentes, que se ponga en contacto conmigo. Que merece la pena, chicos. Es mejor que la primera. La primera era buena, ¿eh? O sea que ya el listón está alto. Bien. Pues nada, nos vamos a la sala de mando para despedir el programa de hoy. Accediendo a sala de mando.
Y con estas palabras nos vamos a despedir de un programa tan cargado de ellas, ¿no? Un programa que, bueno, pues a veces da el gustazo de coger los libros, la literatura, la narrativa, que al final es lo que más nos gusta, ¿no? Y lo que cuando hablamos de rol es lo que nos motiva un poco a seguir haciendo, ¿no? Esas historias y esa contar, ¿no? Al final es la historia de contar. Muy bien, pues nos vamos a ver la semana que viene. Espero que con Chucky, porque a mí esto, bueno, pues no me importa hacerlo, pero no le quiero quitar el sitio al maestro. Y antes que nada me voy a despedir de mis compañeros de la base secreta. Roberto Lambre ya nos hemos despedido, es compañero, ¿eh? Que no quiero ahí salseo ni historias. Mi Péctor, Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Ha sido un placer estar aquí y tener estos 3 cracks de la literatura española que creo que hay que reivindicar como nunca. Creo que por lo menos a donde llegue la audiencia de este programa les eche un buen ojo, tanto a Roberto como a Tomás como a Juan Carlos, porque tienen ahora mismo novelas en la calle que están muy muy bien y además en un precio bastante asequible. O sea, recomendado 100% por la base secreta. Repetiremos programas de este tipo, ¿eh? Repetiremos programas. Bueno, pues eso, Miguel Ángel, muchas gracias. Nos vemos prontito para jugar. Prontito, el domingo. Prontito. El jueves. El jueves. Y Rubén, el amo de los mandos, el amo de los botones, de las ganancias que tanto le gustan a Kabutor. Me ha parecido, ¿sabes? Me ha parecido raro que ninguno haya dicho que yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues sí, es raro, ¿eh? Sí, o sea... Queda feo. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Y nada, pues yo me despido. 9 minutos es mi cumpleaños y me voy a celebrarlo, ¿sabéis? Muy bien. Bueno, señores, buenas noches, amigos y amigas de la base secreta. Nos vemos la semana que viene con más y mejor programa. Buenas noches. Buenas noches, Chucky. Ay, no. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, felicidades. Felicidades. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook La Base Secreta, mail labasesecreta@gmail.com.